Bienvenido a Master Novelas, un canal hecho para transmitir fanfic y novelas. Nada de lo que se dice aquí es de mi pertenencia, todo lo presentado aquí pertenece a sus respectivos autores. 21, capítulo 021 Comandos aulladores. Al día siguiente, Luke se puso la chaqueta y salió a encontrarse con el coronel Phillips. Al igual que Rogers, también se salvó de que le sacaran sangre. El Dr. Erskine fue disparado y asesinado, y todas las muestras se agotaron, lo cual no debería haber sido el caso en la trama original. En la trama original solo había un super soldado, pero ahora había un extra, Luke. Esto provocó que la muestra de suero que quedó fuera consumida. Incluso con una gran cantidad de datos de investigación, cualquier intento de descifrar la fórmula del suero del Dr. Erskine iba a ser una tarea enorme. Lo único que podían esperar ahora estaba en la sangre de Luke y Rogers. La esperanza de copiar el suero estaba oculta en su código genético. Sin embargo, la ilusión militar es, en última instancia, una burbuja frágil. Para empezar, Luke no era realmente un supersoldado. La energía proporcionada por el suero se usó para activar el enchufe y abrir el paquete de regalo, por lo que no tuvo ningún papel en la transformación de su cuerpo. Por eso Luke apenas sintió dolor después de la inyección. Además, ahora ha activado la carta de Superman. Intentar extraer algo de la sangre sería, sin duda, una tarea perdida. Incluso después de décadas, el ejército produjo muchos productos inferiores con grandes efectos secundarios gracias a la llamada ingeniería inversa. Comillas, ¿has pensado en lo que vas a hacer ahora, Luke? El coronel Phillips parecía serio y susurró, es imposible copiar la fórmula del suero y crear un nuevo supersoldado en tan poco tiempo. Ese plan ahora será abortado. Esos políticos harán todo lo posible por deshacerse de sus responsabilidades. Además, como supersoldado, soy más optimista contigo, Rogers es un buen hombre. Pero eres mejor en todos los aspectos. Puedo notar, Luke, que eres un guerrero nato. Nunca te ablandarás con el enemigo. A estas alturas, Rogers está tan atrasado que todavía tiene algún tipo de idealismo ingenuo. No servirá de nada ganar la guerra. Comillas, la esencia de la guerra es la destrucción. Es violencia. Es un medio para obtener beneficios. Aunque digamos que esta es una guerra por la justicia y una batalla por la libertad, no hay bien ni mal en la guerra. Rogers aún no entiende esta verdad. Espero que sí. Luke se sorprendió mucho al oír esas palabras. No esperaba que el coronel lo viera con claridad. Comillas, ¿qué está diciendo, coronel? Sin embargo, Luke quería saber qué pensaba el coronel, así que actuó como ignorante. Comillas, no se puede confiar en los políticos del comité. Son solo un puñado de cabrones. Ese asesino de Hydra entró gracias al senador Branst, y ahora intenta echarnos la culpa. El coronel Phillips no pudo evitar maldecir por el incidente en la base secreta. Sin embargo, su mente se calmó un poco al ver la expresión tranquilizadora de Luke. Para los jóvenes talentos, motivados y capaces, la generación mayor siempre tendría la idea de nutrirlos y elevarlos, siempre que pudieran demostrar los valores que les correspondieran. A ojos del coronel Phillips, Luke era un talento tan joven, que merecía ser cuidado. Por eso dijo tantas palabras sinceras. Comillas, a los políticos solo les interesa el beneficio, pueden ser comprados e incluso pueden traicionar a su país por beneficio. El programa del supersoldado está casi fracasando, y su siguiente problema es cómo usaros a ti y a Rogers a su favor. Comillas. El coronel Phillips, que llevaba más de 20 años en el ejército, conocía bien el mundo político. El presidente quería un ejército, pero ahora solo tiene 2 supersoldados. En el campo de batalla, la habilidad de un individuo se reducirá infinitamente. Aunque puedas atravesar placas de acero y alcanzar coches a toda velocidad, no puedes detener el bombardeo de proyectiles, ni volar a Berlín y secuestrar a Hitler de su dormitorio. Comillas. Luke escuchó en silencio, con los ojos ligeramente parpadeados. Si me dieran tiempo, podría hacerlo solo. Menos de 20 horas después de cargar la tarjeta, la mejora aportada por el sol ya había superado la suma de tantos años de su persistente entrenamiento. Luke podía sentir que los billones de células de su cuerpo tenían hambre mientras absorbían los rayos del sol. Con tanta financiación para investigación, solo se produjeron 2 soldados fuertes. Para ser sincero, el ejército está muy decepcionado y ya no está interesado en ti. No es de extrañar que tu próximo destino probablemente sea quedarte en el laboratorio y que te saquen sangre, como conejillos de indias. Comillas. El coronel Phillips hizo una pausa, cambió de tono, pero no lo creo.
Al ver tu actuación hace un momento y tus logros sobresalientes en Camp Plague, Luke, he decidido darte una tarea aún más importante. Comillas. Comillas, ¿conoces a los Comandos Aulladores? Es un equipo de operaciones especiales formado por los mejores soldados bajo la bandera de la Reserva Científica Estratégica. Comillas, quiero que lideres este equipo y te conviertas en su comandante. La expresión de sorpresa de Luke fue una reacción emocional genuina. No esperaba que el arreglo del coronel Phillips para él fuera este. Liderando a los Comandos Aulladores. Comandante, me pregunto si conoceré a Logan. 22, capítulo 022, primera misión. La mente de Luke divagaba. Recordó un cómic en el que Lobezno también formaba parte de ese equipo y luchaba codo con el Capitán América. Quizá también habría un nuevo duro negro duro. Quizá también conozca a cierto chico negro guay. Después de todo, Nick Fury se había unido a los Comandos Aulladores en sus primeros años. Comillas, y Rogers, preguntó Luke con curiosidad. Como dice el refrán, cuanto más grandes son los pectorales, mayor es la responsabilidad. Se preguntaba si Rogers debutaría esta vez como el ídolo americano. Comillas, Rogers. El senador Brandt está interesado en él y pretende nombrarlo embajador de bonos de guerra. El coronel Phillips se encogió de hombros y dijo que estaba indefenso. Quería reclutar a ambos supersoldados para los Comandos Aulladores, para completar un plan de la Reserva Científica Estratégica. Pero el senador Brandt no cederá. Le gustó el supersoldado como un truco. Quería convertir, ya fuera Luke o Rogers, en un nombre conocido y una atracción estrella. De este modo, podría promover los bonos de guerra, añadir algunos puntos a sus logros políticos y también crear una plataforma para su futura campaña. Simplemente lo mejor de ambos mundos. Comillas, sí, Luke en secreto pensaba que tenía suerte. Sin Rogers bloqueando la bala, la tarea de actuar en el escenario disfrazado y ser vendedor habría recaído en él. Aunque pudiera usar otros medios cuando llegara el momento y luego volver a entrar en la mira militar, perdería muchas oportunidades. Justo entonces. Misión secundaria, Owlink Commando, el primer paso del héroe de guerra. Requisitos, unirse al equipo y obtener la aprobación de 3 o más miembros. Recompensa, gas venenoso del miedo del espantapájaros 10. La lista de tareas ya está abierta. Luke se tomó el tiempo de recorrer el panel del personaje con la mirada, y de repente apareció una misión secundaria en él. Bueno, esto es extraño. Estoy en el mundo Marvel, pero las recompensas vienen del estudio de al lado. Comillas. Al ver la mirada del coronel Phillips, Luke ordenó sus pensamientos y dijo en voz baja, comillas, estoy dispuesto a liderar Comandos Aulladores. El primero quedó satisfecho con esta respuesta. No me falles, Luke. El coronel le dio una palmada feliz en el hombro a Luke, se dio la vuelta y salió de la enfermería. Punto. He recibido una llamada telefónica del presidente Roosevelt esta mañana. A partir de ahora, la Reserva Científica Estratégica tiene una nueva misión. Comillas, vamos a luchar contra Hydra hasta la muerte. Vamos a matar a esta horrible bestia que acecha en las profundidades de las sombras de esta guerra. A la mañana siguiente, el coronel Phillips pronunció un apasionado discurso. Varios investigadores, así como agentes y espías, empezaron a recoger y prepararse para marcharse. Están a punto de abandonar Nueva York, seguir las instrucciones de sus superiores y lanzarse al frente en Londres. El proyecto Supersoldado había fracasado, y el estatus de la Reserva Científica Estratégica, que llevaba grandes expectativas, cayó instantáneamente. Rogers, de pie en el vestíbulo de la base, parecía un extraño. No sabía qué hacer, y nadie le decía qué hacer. La señorita Carter, Howard Stark, todos tenían sus propias tareas. Todos se van, menos yo. Comillas, coronel. Si vas a luchar contra Hydra, yo también quiero unirme. Rogers reunió valor y se acercó al coronel Phillips. Rogers sentía un profundo odio hacia el asesino del Dr. Erskine. Ahora eres propiedad militar y no tengo autoridad sobre tu paradero. El coronel Phillips negó con la cabeza. Con 2 supersoldados, solo podía elegir a uno. El resto pertenecía al senador Brandt. A Phillips le horrorizaba hacer este tipo de tratos, pero no tenía otra opción. El Dr. Erskine fue disparado y el proyecto Supersoldado fracasó. Esta serie de accidentes se produce gracias a la inversión militar en financiación para la investigación, todos arrojados al agua, sin obtener ningún retorno de esta inversión. Como ejecutivo de la Reserva Científica Estratégica, Phillips tuvo que asumir la mayor parte de la presión y la culpa. Aunque muchos de los problemas se debían al senador Brandt, ya que el asesino de Hydra apareció entre su séquito.
Pero este senador poderoso, como una sartén antiadherente, no iba a conseguir que su reputación recibiera ninguna mancha. Phillips no sabía qué dijo el senador, pero al final, toda la culpa recayó sobre él y el senador escapó sin sufrir ningún daño. Para preservar la fortaleza de la Reserva Científica Estratégica, fue necesario reservar parte de los recursos anteriores. Phillips no tuvo más remedio que hacer un trato con el senador Brandt y entregar a Rogers a la otra parte, al menos era mejor que ser un conejillo de laboratorio. Comillas, el suero funcionó, coronel. Puedo luchar. Rogers intentó luchar por la oportunidad, pero fue interrumpido por el coronel Phillips. El senador Brandt dijo que hay un campo de batalla mejor para usted. Después de decir eso, se dio la vuelta para irse. El coronel también está bajo mucha presión, así que no te desanimes. Mirando al perdido Rogers, Carter, que estaba a su lado, dijo con tono de consuelo. Sostenía el disco experimental con ambas manos y con pasión en los ojos. A través de la transformación corporal humana, el hombrecito delgado original había alcanzado 6 pies, 188 centímetros, casi tan alto como Luke. Además, los músculos de Rogers son aún más voluminosos, como los de un culturista. Luke, que también era un super soldado, no estaba tan exagerado. Comillas, ¿dónde está Luke? ¿Dónde está? Rogers recordó de repente que no había visto a Luke desde ayer. No lo sé, el coronel dijo que tenía otra misión. Carter negó con la cabeza. 23, capítulo 023 Comando Aullador, Dum Dum Dugan. Mientras la Reserva Científica Estratégica emprendía su viaje a Londres, y Rogers era arrastrado por el senador para ser embajador nacional de bonos de guerra, Luke permanecía en Brooklyn, Nueva York. Como había dicho Carter, tenía otra misión. Después de esa charla en la enfermería, el coronel Phillips le contó a Luke un plan altamente clasificado y sorprendente. Incluso con un supersoldado liderando el equipo, el nivel de dificultad es enorme. El coronel Phillips le había dado a Luke los comandos aulladores, era más que un simple impulso. Como único supersoldado disponible, nadie era más adecuado para llevar a cabo el plan que Luke. En otras palabras, el coronel le necesitaba. Por eso surgió el deseo de cuidarle. Luke mismo no se sorprende por esto. Esta es una de las razones por las que no ocultó su excelente actuación en Camp Leigh. La comunicación interpersonal en la sociedad era, esencialmente, el intercambio de intereses entre ellos. Poder ser usado por otros, en cierto sentido, también es la encarnación del valor. En su vida pasada, hubo un meme en internet: desde que me convertí en un desperdicio, nadie puede aprovecharse de mí ya, que sí recibió más de unos cuantos likes. Pero en realidad era bastante razonable tras pensarlo detenidamente. Con el fracaso del proyecto Supersoldado, el estatus de la Reserva Científica Estratégica obviamente disminuyó. Se recortaron fondos y se movilizó personal desde la retaguardia hasta el frente. Esta serie de acciones indicó que el coronel Phillips quería que la Reserva Científica Estratégica demostrara la necesidad de su existencia. Si no, entonces SSR probablemente se enfrentará a la posibilidad de ser eliminado. Esto no se debió a ningún plan ni a medidas poco decentes de sus rivales políticos. En tiempos de guerra, la asignación de todos los recursos debe basarse en el valor y la eficiencia. Comillas, el coronel me dejó liderar a los comandos aulladores para restaurar el estatus de la Reserva Científica Estratégica. Creo que mi fuerza es lo suficientemente fuerte como para interpretar a cualquier personaje actual de la trama por mi cuenta. Luke estaba tumbado en la cama del hotel, mirando el uniforme rígido colgado del perchero. Capitán Cavill. Comillas. Murmuró con una sonrisa en la cara. Este es uno de los beneficios que le dio el coronel Phillips, y también fue el beneficio de liderar a los comandos aulladores. Si no, ¿quién querría aceptar a un nuevo recluta como superior? A Luke le llevó menos de un mes pasar de soldado de tercera a capitán. La velocidad es increíble. Si realmente hiciera lo que el coronel Phillips me pidió, sin mencionar que soy capitán, sería posible que me convirtiera en el oficial ascendido más rápido de la historia. Cuando llegue el momento, si quiero entrar en política, quizá pueda seguir el camino de Eisenhower y pasar a la Casa Blanca. La mente de Luke seguía pensando, esbozando un brillante plan para el futuro. Unos momentos después, no pudo evitar reírse a carcajadas, riéndose de sí mismo. Parece que estoy pensando demasiado adelante. Acababa de ser ascendido a capitán y estaba a punto de liderar los comandos aulladores. Deshaciéndose de sus pensamientos innecesarios, volvió a la cuestión de su propia capacidad. Ahora soy Superman, aunque sigo siendo una versión menos poderosa.
Luke abrió el panel de caracteres y miró los datos presentados arriba. Tenía la misma fuerza que cuando Superman salió del armario. Corriendo más rápido que un coche a toda potencia, atravesando gruesas placas de acero con un puño, visión dinámica que incluso podía atrapar la trayectoria de una bala. La densidad muscular de Luke superaba con creces a la de la gente común, lo que dificultaba que balas de pequeño calibre y armas frías le causaran daños mortales. Se podría decir que tenía un cuerpo de acero, invulnerable a armas de fuego y espadas, sin contar las armas pesadas. Tarjeta de Superman Civil LV1. El límite superior probablemente sea una evolución de cualidades físicas. Poder agarrar una bala con mis propias manos y bloquear explosiones con mi cuerpo. Comillas. Luke descubrió que si quería desbloquear vuelo y visión láser, necesitaba la carta de Superman Soldado LV2. Parece que cuando Superman apareció por primera vez, no era tan poderoso, y sus poderes se volvieron cada vez más perfectos más adelante, tan fuertes que un solo puñetazo rompió la sexta dimensión. Al ver que había muchas cartas de Superman esperando ser desbloqueadas en el espacio consciente, Luke de repente sintió que quizá algún día podría evolucionar hasta ese paso. Es un mundo hermoso sin Batman ni Kryptonita. Con esto en mente, Luke cerró los ojos y se quedó dormido. Old Joseph's Tavern, Brooklyn. Cuando Luke entró, las personas con las que debía reunirse ya estaban sentadas en la mesa de la esquina. Timothy Aloysius Cadwallader Dugan. Oh. Vaya. Dios. ¡Qué nombre tan largo! Prefiero llamarte Dum Dum Dugan. Luke pidió una cerveza oscura, sacó una silla y se sentó. No dijo demasiadas cortesías, ni actuó deliberadamente con cariño. Dugan es un soldado típico con rasgos fuertes y bigote de manillar. Al ver a su oficial al mando, un tipo un poco demasiado joven, su expresión era algo sombría. La palabra joven a menudo implicaba falta de experiencia en un campo de batalla en crisis, sin haber pasado por varias guerras. También significaba que darle la espalda a esa persona podía ser algo malo. Capitán Cavill. Te han ascendido bastante rápido. Escuché que fuiste soldado de tercera clase hace un mes. Dugan se burló. En su opinión, Luke debió de haber escalado posiciones gracias a conexiones poco claras. Si no, ¿cómo si no podría un nuevo recluta ser ascendido directamente a capitán? 24, capítulo 024 Reconocimientos. Dugan no había oído hablar de que Luke tuviera logros o méritos increíbles. El expediente de Luke no era más que una hoja en blanco. Preferiría que me llamara señor. Luke sonrió, sin sentirse nada molesto. Giró la cabeza, miró a otro hombre sentado junto a Dugan y susurró, Dino Manelli. El coronel Phillips dijo que eres un maestro del disfraz y de la lucha. Tengo ganas de ver a qué te dedicas. ¿Y tú, Jamie, Kenneth, Jeff? Luke nombró a todos uno por uno. Había visto los perfiles de los miembros de los Owlink Commandos antes y tenía un conocimiento básico del equipo. Soy tu oficial superior y el capitán de los Comandos Aulladores. Al menos hasta que recibas nuevas órdenes, obedecerás mi orden y seguirás mis instrucciones. Luke se recostó en su silla y habló con un tono bastante casual. Capitán Cavill, somos soldados, obedeceremos órdenes. Comillas. Parece que Dugan era el líder de este equipo. Él tomó la iniciativa para enfrentarse a Luke. Pero solo respetamos a las personas capaces, no. Comillas, por casualidad quieres decir que solo porque parezco joven, inexperto, sin muchos méritos, no estoy lo suficientemente cualificado y te estoy poniendo las caras. Comillas. Luke interrumpió a Dugan de forma descortés, y luego, con una leve sonrisa, continuó, he oído que eres competente en combate y armas de fuego. E incluso una vez fuiste tras las líneas enemigas y eliminaste tú solo a un escuadrón de operativos alemanes. Así es. Y desde entonces, todos me llaman Dum Dum, dijo Dugan con orgullo. La bala Dum Dum es un tipo de munición fabricada en Gran Bretaña, comúnmente conocida como bala expansiva y metralla, conocida por su asombrosa letalidad. Debido al dolor insoportable causado por ser disparados, las organizaciones internacionales han solicitado repetidamente que se prohíba el uso de tales balas. El hecho de que a Dugan le dieran ese nombre demuestra lo poderoso que es. Para decirte la verdad, quería tener una pelea justa contigo y demostrarte que no soy lo que piensas. Sin embargo, cuando lo pienso de nuevo, es injusto competir contigo. Comillas. Luke se encogió de hombros, dio un sorbo a la stout de la mesa y sonrió, así que seré un poco más directo, para que veas por qué pasé de recluta a capitán, y por qué puedo liderar a los comandos aulladores. Sin embargo, espero que no tengas miedo de lo que veas más adelante. Comillas. Jajaja, Capitán Cavill,
Todos somos soldados que hemos sobrevivido a este campo de batalla infernal. Me sorprendería si hay algo que nos haga tener miedo. Dougan se tapó el estómago y se rió exageradamente. En su opinión, Luke estaba faroleando. ¿Había algo que pudiera asustarle? Punto. Comillas Dougan. ¿Lo viste? Levantó el jeep militar Ford con ambas manos. Comillas tengo ojos, no tienes que decírmelo. Y me hizo un nudo a mi encantador Winchester. Comillas alguno de vosotros puede explicar por qué mi cuchillo de combate no pudo atravesar su piel. Comillas este tipo es siquiera humano. Una hora después, los comandos aulladores, que habían seguido a Luke hasta la base militar de Fort Drum en el condado de Jefferson, Nueva York, presenciaron la escena más increíble y horrible de su vida. Como han dicho, los miembros de los comandos aulladores son todos veteranos que han vivido muchas batallas y poseen habilidades especiales. Trincheras que enterraban incontables cuerpos, colgando fragmentos de carne y sangre en alambre de púas. Han sobrevivido a ese tipo de infierno, han visto a los verdugos más feroces y han hecho de carniceros. Cañones rugientes, ametralladoras que lanzan fuego, tanques de acero parecidos a monstruos. ¿Se podría decir, qué clase de escena tan grande no han visto? Es solo que, cuando Luke mostró a los comandos aulladores su poder, aplastó por completo las percepciones inherentes que habían construido en las últimas décadas. Hasta entonces, Dougan y su equipo nunca habían imaginado que alguien podría levantar un submilitar de varias toneladas como si fuera una barra. Seguía siendo humano. No me pongas esa cara. El rostro de Luke seguía con la misma expresión calmada. Nadie podía ver que acababa de completar una serie completa de ejercicios de calentamiento con un sub. Solo soy un soldado común que anhela una vida pacífica y tranquila. Punto. Tras unos días de aprovechar la energía del sol, el físico de Luke dio un salto más. A diferencia de Superman, le resultaba difícil transportar un avión que pesaba cientos de toneladas, pero levantar un vehículo todoterreno de varias toneladas no era un problema. Incluso una fuerza similar a la de un supersoldado era suficiente para sorprender a cualquiera. Superpoderes, alienígenas y otras locuras se limitaban solo a películas y novelas de ciencia ficción. Así que la actuación de Luke sorprendió a todos los comandos aulladores. Comillas eres obviamente un monstruo. Dougan, apodado Dum Dum, miró el retorcido Winchester y el jeep militar que permanecía firmemente en su sitio, y tragó silenciosamente sus palabras. Cavill. Señor, ¿es usted el supuesto supersoldado? 25, capítulo 025 Misión para los comandos aulladores. Cavill. Señor, ¿es usted el supuesto supersoldado al cabo de un tiempo? Preguntó Dino Manelli, a quien el coronel Phillips llamaba maestro del disfraz y del combate cuerpo a cuerpo. Tras ver la fuerza inhumana de Luke, todos los miembros de los comandos aulladores, al menos el propio Manelli, no se opusieron a que el joven capitán lo liderara. Aunque aún no sabía si Luke tenía las cualidades básicas de un líder. Sin embargo, la capacidad de aplastar al ejército nazi en combate fue suficiente para aliviar sus principales preocupaciones. No es de extrañar que el coronel Phillips le pidiera que liderara los comandos aulladores. Manelli se sintió aliviado al instante y su insatisfacción interior se disipó. Comillas supersoldado. Los ojos de Dougan cambiaron al oír la palabra. Había oído hablar del proyecto. Se decía que era uno de los proyectos de investigación militares sobre el fortalecimiento del cuerpo humano. Sí, Steve Rogers y yo recibimos inyecciones de suero de la Reserva Científica Estratégica y nos convertimos en supersoldados. Respondió Luke con seriedad. Aunque no tenía nada que ver con los supersoldados, eso no le impedía usar esa excusa como tapalera. Se preguntaba si, en el futuro, cuando la gente viera que la brecha entre sus habilidades y las de Rogers aumentaba, sospecharían que este último había inyectado un suero falso. Bueno, señor, siento lo que pasó antes. Dougan se encogió de hombros, ya no indiferente como antes. Tras ver la verdadera fuerza de Luke y saber su estatus como supersoldado, ya no le preocupaba si la otra parte frenaría al equipo. Pero ahora, tenía otras preocupaciones. ¿Seré capaz de seguir el ritmo? Con la vasta experiencia de Dougan, sentía que si arrojaba a Luke al campo de batalla, los soldados nazis gritarían de miedo. Hitler, que estaba lejos en Berlín, estaba a punto de perder todo su sueño. Misión secundaria, comando aullador, el primer paso del héroe de guerra, completado. Requisitos, únete al equipo y obtén la aprobación de 3 o más miembros, logrado. Recompensa, gas venenoso del miedo del espantapájaros 10, obtenido. Luke recibió el mensaje de que la misión estaba completada.
Era cierto que para los veteranos, la forma más rápida de obtener su aprobación es demostrar su capacidad. Valor de reputación detectado. Abriendo la tienda. Luke, sin cambiar de expresión, abrió inmediatamente el panel de personajes. Las estadísticas del panel se actualizaron y se mostró un valor de reputación de 50 puntos, probablemente provenía de los miembros de los comandos aulladores. Parece que generando respeto, adoración y admiración, puedo ganar puntos de reputación. Razonó Luke. Abrió la tienda. Como se imaginaba, hay una amplia gama de productos. No era muy diferente del juego. Hay varios accesorios interesantes, como las gafas de Clark Kent. La descripción debajo decía, mientras lo lleves puesto, puedes formarte un disfraz absoluto imposible de detectar, con la imagen de un reportero alto, fuerte y brillante. Otro ejemplo es la técnica de escape de Batman, que se describe específicamente como, cuando cualquier objetivo te dé la espalda, activa este objeto para que desaparezca del campo de visión del objetivo. También hay algunas cartas de habilidad para personajes heroicos, como Maestro Asesino, que proviene de Deathstroke. El efecto fue dominar todo tipo de armas de fuego y armas de frío. Derrota enemigos cuya habilidad sea varias veces mayor que la tuya en combate cuerpo a cuerpo. Otro ejemplo es el experto en engaño, del famoso exorcista Constantino, descrito como, con la capacidad de convencer, engañar, a todos, incluso a ángeles y demonios. La lista seguía y seguía. Todo esto podía intercambiarse por puntos de reputación. Comillas, esto es bastante interesante. Los ojos de Luke se iluminaron ligeramente. Le interesaba especialmente la carta de habilidad, la Demon de la tienda, de Nick Twing, Dick Grayson. El efecto específico es, contra mujeres en una relación normal, especialmente aquellas con profesión de superhéroes, tu encanto se desatará por completo. ¿Cómo llegó esta maravillosa habilidad? Tras echar un vistazo rápido a los artículos de la tienda, Luke miró a los otros miembros que estaban ocupados limpiando sus armas o simplemente relajándose. Carraspeó, miró a los comandos aulladores y dijo, déjame decirte una cosa, el coronel Phillips me envió para liderar este equipo en preparación para un ataque sorpresa. No puedo contarte muchos detalles por ahora. Pero el destino final del equipo es Italia. Tengo los pasaportes preparados y las identidades adecuadas. Comillas. Puedes pensar en esta misión como una operación encubierta, para colarse en Sicilia, haciéndose pasar por contrabandistas y sorteando el bloqueo de la flota de patrulla marítima. Los miembros de los comandos aulladores se miraron entre sí. La mayoría de sus tareas anteriores consistían en atacar los convoyes de transporte de los países del eje o asesinar a algún general de alto rango. No estaban realmente familiarizados con cosas como la infiltración. Sin embargo, tras escucharlo, los miembros, encabezados por Dum Dum Dugan, respondieron de forma uniforme, comillas, estamos a su disposición, señor. Comillas, creo que después de esta misión, el nombre de los comandos aulladores, y todos vuestros, estarán en la mesa de la Casa Blanca. Prometió Luke. Si la misión planeada por el coronel Phillips pudiera cumplirse, es probable que el nombre de Luke se difundiera entre los aliados. Cuando llegue el momento, los puntos de reputación que se puedan recolectar incluso pueden intercambiarse por un montón de cartas de habilidad, o incluso desbloquear nuevas cartas de personaje. 26, capítulo 026 Misión Imposible. Luke llevó a todos los miembros de los comandos aulladores desde la costa este, atravesando el Océano Atlántico, cruzaron el estrecho de Gibraltar y entraron en las aguas territoriales de Italia. Como España fue un país neutral durante la Segunda Guerra Mundial y había una base naval británica cerca, no tuvieron problemas hasta ese momento. Tras un largo y accidentado viaje por el océano y varias comprobaciones rutinarias de identidad en el camino, Luke y los demás llegaron a Sicilia y estaban a punto de desembarcar en Palermo. Los miembros de los comandos aulladores no se lo podían creer. Llegaron sin ningún contratiempo, justo delante del eje. Dum Dum Dugan no pudo evitar suspirar, diciendo, comillas, esto es lo más emocionante que he hecho en mi vida. Los demás estuvieron de acuerdo, como leones entrando en la guarida de un lobo. Aunque la fuerza del individuo fuera fuerte, mientras su identidad se revelara, los lobos se los comerían. Quizá, cuando llegara el momento, su capitán Luke podría escapar solo con sus fuerzas. Pero estaban destinados a caer bajo las armas nazis. Hemos llegado a nuestro destino, alguien nos esperará más tarde. Ellos harán los arreglos para nuestro escondite. Comillas. Luke extendió un mapa de Sicilia delante de él y dijo, repetiré el plan.
Ahora soy Vito Corleone, un siciliano que abandonó su tierra natal a una edad temprana, y ahora regreso como contrabandista y comerciante que vende mercancías entre los aliados y las potencias del eje. Comillas. Pero esto es solo una tapadera para lidiar con la Marina del Eje. Personalmente capturé a un asesino de Hydra en Brooklyn, llamado Greg Nissen, y la Reserva Científica Estratégica obtuvo mucha información de él. Comillas. Así que, ahora que hemos llegado a Sicilia, vamos a reunirnos con un informante de la SSR. Mi identidad para los soldados del Eje, mientras estoy de camino, será la de un enviado secreto de Berlín para dar órdenes a Mussolini por parte del Führer. Los británicos habían descifrado el enigma. Y la comunicación por radio se había convertido en un medio fiable para transmitir información secreta, así que disfrazarnos de enviados secretos de Berlín con el conocimiento de la información secreta no levantaría sospechas. Nuestra misión es ir a Roma y matar a Mussolini. Los ojos de Dum Dum Dugan se abrieron de par en par, se preguntó si había oído mal. Esta tarea era demasiado loca. Si no fuera porque sus compañeros reconocieron la fiabilidad y calma de Luke, habría pensado que estaban bromeando. No, no es tan exagerado. El gobierno de Mussolini es solo un títere. Él mismo fue relevado de todos sus poderes por el rey de Italia y encarcelado en la isla de Poncha, y más tarde fue rescatado por los hombres de Hitler. Comillas. Al ver a Luke negar con la cabeza y vetarlo, los miembros de los comandos aulladores se sintieron aliviados. En ese momento, en Sicilia, había 2 divisiones blindadas alemanas. Si causaban algún problema, seguro que los matarían a tiros. En cuanto al asesinato de Mussolini, fue aún más imposible. Solo Dios sabía cuánta seguridad había alrededor del dictador. Comillas, nuestra misión es entrar en Roma, capturar vivo a Mussolini y ayudar a las fuerzas aliadas a desembarcar en Sicilia. Conviértete en el primer equipo en conquistar Italia. Luke finalmente reveló el objetivo principal. Durante los siguientes minutos, toda la cabaña cayó en un silencio absoluto. Todos tenían la boca abierta con una expresión de atónito. ¿Lo he oído mal o este tipo está bromeando? Señor. ¿Habla en serio? Preguntó Dum Dum Dugan con vacilación. Descubrió que el joven capitán siempre podía dar sorpresas a sus compañeros. Secuestrar a un líder gubernamental con solo unas pocas personas y salirse con la suya, no solo sonaba inverosímil, sino que no es diferente al suicidio. Luke apoyó las manos sobre la mesa, inclinándose hacia adelante, su figura alta irradiando una atmósfera opresiva. Los miembros que querían expresar sus opiniones redujeron inconscientemente la voz y se callaron. Comillas, pero la situación real no es tan mala. En primer lugar, nuestros oponentes son los italianos, así que no creo que necesite decir nada sobre las capacidades militares de este país. Los periódicos estadounidenses decían, si Italia se mantenía neutral, los alemanes tendrían que aumentar sus fuerzas en 5 divisiones. Si Italia se uniera a los aliados, tendría que añadir 10 divisiones a su ejército. Pero cuando Italia se unió al eje, los alemanes no tuvieron más remedio que enviar 20 divisiones para protegerlos. Luke usó un tono humorístico para suavizar un poco el ambiente. Comparados con los franceses que izaron la bandera blanca en 40 días, los italianos no son mucho mejores. Desde luego, ¿no sabes que el ejército británico lideró a 25 personas en la Primera Guerra Mundial, luchó contra 10,000 soldados italianos y capturó a 8.000 personas? De hecho, en términos de guerra, ni siquiera pueden ganar contra Etiopía. El tono de Luke era apasionado y sus ojos brillaron levemente. La verdad es que la mayoría de las historias que contaba eran solo rumores de su vida anterior, y su autenticidad había que verificarse. 27, capítulo 027 Don Cosa. La verdad es que la mayoría de las historias que contaba eran solo rumores de su vida anterior, y su autenticidad había que verificarse. Por ejemplo, los etíopes de la Segunda Guerra Mundial no eran los nativos primitivos que muchas naciones pensaban. De hecho, su ejército era conocido como los Leones de África Oriental y era bastante fuerte. Si no fuera por el posterior uso de la guerra con gases venenosos por parte de Italia en la segunda invasión, no habría sido posible conquistar Etiopía, y quizá la historia se habría repetido e Italia habría sufrido otra derrota. En cuanto al ejército italiano, no fue tan miserable. Aunque se convirtió en objeto de bromas, su fuerza militar no era tan débil y también tuvo un buen desempeño en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, en la segunda batalla de El Alamein, los paracaidistas del 185º Folgore bloquearon la ofensiva blindada británica con botellas ardientes, cañones antitanque, minas y explosivos, bajo la absoluta desventaja de 1 y 13 de tropas y 1,70 de blindaje.
En definitiva, lo que Luke dijo antes fue para levantar la moral de los comandos aulladores y aliviar el miedo de los miembros. Quizá podría asaltar Roma él solo y capturar vivo a Mussolini, pero no puede terminar la tarea de ayudar a las fuerzas aliadas a desembarcar en Sicilia solo. Pero lo que tenemos que enfrentar no es solo al ejército italiano, sino también a los alemanes. Duggan estaba un poco conmocionado por esta misión, aunque el discurso de Luke era bastante convincente. Al menos, los miembros de los comandos aulladores creían ahora que el ejército italiano era vulnerable, y parece que no fue tan difícil avanzar hacia Roma. Los aliados se encargarán por nosotros. Respondió Luke con firmeza. Aceptó seguir el plan del coronel Phillips, no porque fuera impulsivo, sino tras una cuidadosa consideración. Según la línea temporal original de la Segunda Guerra Mundial, los aliados ya habían terminado la campaña en el norte de África. El siguiente paso fue contraatacar a Italia, abriendo un nuevo campo de batalla. En julio, las fuerzas aliadas de desembarco zarparán en los puertos de la costa este del norte de África, el mar Mediterráneo, así como en Orán y Argel. Luego, el ejército liderado por el general Patton fue directamente a Sicilia. Y ahora mismo, no está muy lejos de la caída del gobierno de Mussolini y la rendición de Italia. Quizá a otros les pareció que sería una tarea imposible asaltar Roma y capturar vivo al líder. Pero Luke estaba confiado porque estaba de pie sobre las ruedas retumbantes de la historia, avanzando. ¿Cuánta reputación puedo ganar convirtiéndome en conquistador de Italia? Luke no pudo evitar pensar. Difundiendo su propio nombre por todo el mundo. Como método para farmear reputación, era casi como hacer trampas. Esto era algo que no podía hacer en el juego. A tu orden. Señor. Tras un largo rato, Duggan apretó los dientes y tomó una decisión. De todos modos, llegó a Sicilia, rodeado de enemigos. Había dos caminos delante de ellos. O bien completar la misión y regresar a casa con honor, o elegir la deserción y comparecer ante un consejo de guerra. Cuando Duggan, el líder, dijo esto, el resto del equipo ya no dudó. Sicilia se encuentra en el sur de Italia, al otro lado del estrecho de Messina respecto a los Apeninos en el noreste, y ocupa una posición importante en las rutas comerciales del Mediterráneo. Por eso, cuando Luke desembarcó desde Palermo, pensó que se encontraría con un interrogatorio bastante estricto. Para su propia sorpresa, Luke, que en ese momento estaba disfrazado de contrabandista, Vito Corleone, sobornó fácilmente a los agentes aquí con solo 20 cajas de cigarrillos, algo de jamón y pan, y pudo pasar fácilmente. Se puede ver de esto lo que dijeron las generaciones posteriores, todo el ejército italiano fue corrupto de arriba a abajo durante la Segunda Guerra Mundial. No era sin motivo. Tras aterrizar, Luke vio a varios hombres altos con gorras y tatuajes en los brazos en el muelle de babor, mirando en secreto a su grupo. Se acercó con cara amable y hablaba italiano con fluidez. ¿Sabes dónde está la taberna de la campana de bronce? La carta de Superman aportó beneficios más allá del simple fortalecimiento físico. En cuanto a talento académico y habilidades de planificación, Luke había mejorado significativamente. Superman, que llegó al estudio de al lado, puede que no sea inferior a Batman, a quien llamaban el mejor detective del mundo, cuando realmente usaba su cabeza. Sin embargo, quizá fue por Batman que Superman fue demasiado perezoso para pensar. Luke sonrió y sacudió esos pensamientos frívolos mientras empezaba a charlar con esos hombres altos. Tras un breve repaso de italiano antes de su viaje, ahora podía hablar el idioma local con un ligero acento regional siciliano. Esta fue también una de las razones por las que los comandos aulladores lograron pasar varias veces por los buques de guerra patrulladores durante el trayecto. Pronto esas personas se convencieron de su identidad de Vito Corleone. Aunque Luke le dijo a Dum Duggan que creció en Brooklyn, este último se mostró un poco escéptico, creyendo que el joven capitán probablemente era de Sicilia. ¿Señor Corleone? El hombre de cabeza frunció el ceño y preguntó. «¿Puedes llamarme Vito?», dijo Luke con indiferencia. Al oír la línea secreta del código, estos hombres vestidos con ropa similar cambiaron rápidamente sus actitudes y se volvieron respetuosos. «Señor Corleone, Don Cosa le espera en la taberna de la campana de bronce. El coche va delante». Entonces, saludó con la mano y 3 coches negros se acercaron frente a la entrada del muelle. El hombre abrió la puerta y esperó a que Luke se sentara dentro. El Don Cosa, como le llamaban, era el informante de la Reserva Científica Estratégica. 28, capítulo 028 Reunión. Al subir al coche, Luke hizo un gesto a los comandos aulladores para que mantuvieran la vigilancia.
Pronto, la comitiva levantó algo de polvo y se dirigió a la taberna Broncebell. Cosa Alessandro, el único líder mafioso que queda en Sicilia. La mafia, que se hizo famosa en años posteriores e incluso mundialmente reconocida, no lo tuvo fácil en ese momento. En 1925, tras obtener el control absoluto de Italia, Mussolini pronunció un famoso discurso nacional sobre la mafia. Por los altavoces, prometió a todos los italianos purificar el ambiente social, reprimir el crimen y eliminar el mal, para erradicar a la mafia, al cáncer, de Italia. Nadie esperaba que Mussolini hiciera realmente lo que dijo que haría y comenzara una redada seria contra la mafia. Abiertamente, su dictadura ordenó al ejército y a la policía arrestar a casi 1000 miembros de la mafia, sin embargo, en realidad, bombardeó directamente sus escondites. Una vez capturados, ni siquiera tuvieron un juicio básico. Se desató directamente una masacre a gran escala. En la plaza de la Fuente de Sicilia, la gente era ejecutada cada día. La sangre se filtraba en cada suelo, baldosa y tierra. Como resultado, las mafias murieron o huyeron, ya fuera arrestadas y encarceladas o huyendo al extranjero. Para entonces, Sicilia era una hoja en blanco libre de poderes siniestros. La gente ya no se preocupaba por los acosos de los gánsteres, sino que tuvo que soportar el reinado de terror del dictador. Sin embargo, vale la pena mencionar que la mafia, que se había debilitado en Italia, resurgió desde América y recuperó su vitalidad. Para las futuras películas de gánsteres de Hollywood, creó una gran cantidad de material inagotable para personajes. Luke, que había tenido contacto con la mafia irlandesa y trataba con la mafia italiana, lo sabía muy bien. Al ver el mal ambiente de vida en Sicilia y guardando rencor a Mussolini, muchas familias mafiosas se alinearon en secreto con las potencias aliadas. Este fue el caso de Cosa Alessandro, que ya se había convertido en informante de la Reserva Científica Estratégica. 30 minutos después, el coche se detuvo en la puerta de la taberna Broncebell. Varios hombres corpulentos con tatuajes estaban en la puerta. Luke fue detenido después de salir del coche. Señor Alessandro, quiere que entre solo. No parecéis sinceros. El líder del grupo parecía un poco desconcertado y, tras un momento de silencio, dijo, la situación en Sicilia es muy tensa, señor Corleone, por favor comprenda. Bueno, puedes traer un asistente. Don Cosa es muy cuidadoso, esto también es por su seguridad. Comillas. Ya que eres tan educado, no tengo quejas. Luke se quitó el abrigo de lana negra y se lo entregó a Manelli que estaba detrás de él, señalando que estaba desarmado. Luego, extendió la mano y le hizo señas a Dum Dum Dugan para que le siguiera. Quédate donde estás y espera a que salga. Ordenó Luke. Manelli asintió, sosteniendo el abrigo en una mano y llevando una maleta en la otra, dentro había una metralleta oculta. Estaba seguro de que si la mafia se atrevía a jugar sucio, él y su equipo podrían poner la taberna de la Campana de Bronce patas arriba. Luke entró en la taberna, que ahora era un escondite de la mafia. Las gruesas mesas redondas estaban llenas de miembros de la familia. La mayoría eran jóvenes y fuertes matones, que pertenecían a la legión y eran responsables de participar en violencia, luchar por el territorio o proteger. Vigilados de cerca por más de 30 hombres fuertes, que también se rumoreaba que eran una de las mafias más feroces, la persona promedio sería débil de piernas, incapaz de caminar. Pero Luke estaba tranquilo y estable, y su temperamento no disminuía. Comillas, señor Corleone, le damos la bienvenida a su llegada. El hombre barbudo, en el centro de todo, se levantó y le saludó. Era Cosa Alessandro, el antiguo jefe de la familia Camorra de la mafia, ahora solo un matón. Cuando la mafia fue purgada, todas las familias sufrieron grandes pérdidas, e incluso el jefe de familia fue ejecutado en público. Tales medios de mano de hierro y comportamiento despiadado sacudieron profundamente a la mafia. El trasfondo especial, la oportunidad especial, a su vez, le dio a Cosa la oportunidad de hacerse un nombre. Había reunido a un grupo de personas a su alrededor bajo el nombre de la familia Camorra y reclutado a mucha gente buena mientras se avecinaba la tormenta. Supongo que, ya que estabas dispuesto a verme, sabes por qué estamos aquí, ¿verdad? Luke se recostó en su silla con un tono relajado y calmado. Cosa no solo fue informante de la Reserva Científica Estratégica, sino también un topo para el futuro desembarco aliado en Sicilia. En la historia original, el Departamento de Inteligencia estadounidense eligió al líder local de la mafia, Salvatore Lucania, apodado Lucky Luciano. Era una figura importante en el AMPA neoyorquino y estaba bastante consolidado.
En el lado italiano, debería haber sido Don Carlo, pero ahora hubo un pequeño cambio. La mafia siciliana sí desempeñó un papel importante en los desembarcos. Proporcionaron todo tipo de apoyo a los aliados, entregaron mensajes, repartieron folletos para persuadir la rendición, y así sucesivamente. Por ello, tras la guerra, Don Carlo se convirtió en alcalde de Villalba, mientras que Salvatore Luciano fue librado de prisión y su riqueza y reputación crecieron. A Luke no le importó darle esta oportunidad a Cosa Alessandro, que está sentada frente a él. Comillas, lo entiendo. Sí, señor. Estoy listo y esperando instrucciones de los aliados. Comillas. Alessandro sonrió amablemente. Comillas, 20 pistoleros entrenados, los tengo preparados. Es solo que, con tanta gente colándose en Roma, es un poco difícil conseguir pases, el tiempo es demasiado corto. Al ver la expresión avergonzada de Alessandro, Luke dijo sin expresión, ese es tu problema, Cosa. Si no puedes, buscaré a otra persona. Oí hablar de Don Carlo, que fue encarcelado por Mussolini, y fue un encanto. Comillas. Comillas, ese estronzo Don Carlo no es nada. Sicilia es ahora el gobernador de Palermo de Don Cosa. 29, capítulo 029, tráeme su mano. Comillas, ese estronzo Don Carlo no es nada. Sicilia es ahora el gobernador de Palermo de Don Cosa. Antes de que Alessandro pudiera terminar sus palabras, el joven que estaba detrás de él dio un paso adelante, aparentemente incómodo con el desprecio de Luke hacia su propio jefe. Luke entrecerró los ojos y levantó la vista. La apariencia de la otra persona era bastante similar a la de Alessandro. Puede que sea un familiar emparentado por sangre. Tienes gente buena. Luke estaba preocupado por la falta de excusa para sofocar al líder mafioso y poner a prueba su determinación de cooperar con los aliados. Pero ahora tenía la oportunidad de montar un espectáculo. Comillas, Elio. Cállate. Cuando Alessandro oyó a su sobrino decir esas cosas, se apresuró a abofetearle en la cara. El joven que tenía delante no era alguien a quien pudiera permitirse ofender. Mussolini le había dado una lección a la mafia. Por muy poderosa que fuera la mafia, no había lugar para la resistencia contra el aparato estatal. Este joven, que se hacía llamar Vito Corleone, representaba al ejército estadounidense y es un aliado. Una vez que enfadan a la otra parte, no acabarán mejor que si provocaran a Mussolini. ¡Bum! Sin embargo, cuando Alessandro acababa de tocar la cara de su sobrino tras esa bofetada, un sonido resonó en la taberna de la Campana de Bronce. Nadie vio exactamente cuándo Luke se levantó ni cómo inmovilizó al joven llamado Elio sobre la mesa. La sangre le bajaba de la frente como si su cráneo estuviera agrietado y goteaba al suelo. Ejem. Don Cosa. Tío. Elio sintió que le aplastaban la cabeza como una sandía, y que podría explotar por completo en el siguiente momento. No conocía la terrible fuerza que tenía el joven. ¿De dónde ha salido? 5 dedos y una palma se unieron como pinzas de hierro, presionando con fuerza la parte trasera de su cabeza. El dolor insoportable y el miedo a la muerte hicieron que la determinación de Elio se viniera abajo al instante. Las lágrimas le corrían junto con la sangre y cubrían todo su rostro. Cosa, dime, ¿qué hace la mafia a la gente que no respeta la alianza entre dos familias? Luke se recostó lentamente en su asiento, ignorando la atmósfera tensa y tratando completamente al grupo de personas detrás de él como si fuera aire. Punto. Como único líder mafioso que queda en Sicilia, incluso los policías se muestran reacios a meterse con el hombre despiadado. Alessandro gozaba de gran prestigio y autoridad dentro de su familia y en Palermo. Su estatus y poder aumentaban con cada día que pasaba. Cuando la gente común le ve, debe dirigirse a él como señor para mostrar respeto. Y otros jefes de familia, ya sea traídos o suprimidos. Poco a poco, cada reunión resultó ser una en la que Alessandro expresaba su opinión personal y repartía sus intereses y territorio. Aunque la mafia ya no era tan buena como antes, siempre tenían que preocuparse por si Mussolini volvía a intentar la purga y tenían que huir. Pero Alessandro, que había aprovechado esta lucha de poder para llegar a la cima, fue fortaleciendo poco a poco a los demás en sus manos. Era un hecho que no necesitaba ser cuestionado. Por ello, la SSR se interesó por él y él, viendo una oportunidad, se convirtió en informante. Sin embargo, Alessandro, que era considerado don por la gente y adorado por muchos miembros, mostró un atisbo de miedo en su rostro al oír el tono indiferente de Luke. Tras haber experimentado la gran purga de Mussolini, tenía una fuerte sombra psicológica sobre el ejército, que era esencialmente una institución poderosa. Si ofendía a este joven capitán, perdería el apoyo de las fuerzas aliadas. Tarde o temprano, después de la guerra,
sería objetivo de la purga. Aunque cambiara al bando de Mussolini, según el temperamento del dictador, temía que no acabara bien. Pensando en ese momento, las manos de Alessandro temblaban ligeramente. En su rostro regordete, un toque de crueldad se asomó. Comillas, señor Corleone, le pido disculpas por la falta de respeto de Elio. Apoyó la palma sobre la mesa y, con un movimiento rápido, sacó una daga de detrás de la cintura y la cortó con ferocidad. Comillas a. ¡Ah! Los gritos de dolor resonaban en la taberna de la Campana de Bronce. Un dedo grueso, parecido a un rábano, cayó sobre la mesa. Grandes gotas de sudor se escapaban de su frente, rodando por su nariz y goteando lentamente. Alessandro se quedó boquiabierto y dijo, «Señor Corleone, ¿está satisfecho?» Luke afloja la palma de la cabeza de Elio. Con tono serio, negó lentamente con la cabeza. Comillas, no te dije que te reconciliaras. Cosa, quería que me explicaras cómo trata la mafia a quienes no respetan su alianza. Comillas. Señor Corleone, yo. Comillas, ¿no lo entiendes? Cosa, por favor dime, ¿cuánto valora tu mafia las amistades con nosotros? La voz de Luke seguía fría, pero eso ejercía una gran presión sobre Alessandro. Sabía que el joven capitán no era un aficionado al que se pudiera engañar. La sangrienta práctica de cortarse un dedo es una forma común de la mafia de pedir clemencia, pero no logró impresionar a la otra parte. Alessandro miró a Elio, que estaba pálido de miedo, y suspiró por dentro. Comillas, Carmelo. Arrastra a Elio hacia abajo y tráeme su mano. 30, capítulo 030. Hazles someter y luego dales un premio. Punto. Al poder aprovechar la oportunidad y convertirse en el líder principal de la familia Camorra, Alessandro tuvo valor. Aunque Elio era su sobrino, aún así lo entregaría para calmar la ira de Luke. ¿Quién le dijo que fuera demasiado tonto? Al igual que los antiguos miembros de la mafia, pensaban que eran los verdaderos amos de Italia. Por ejemplo, Francisco Cuchar, que desencadenó el fin de la mafia, es un idiota. Fue alcalde de Piana de Grigio y una figura clave en la mafia local. Cuando saludó a Mussolini, que era el gran líder en ese momento, le preguntó con un tono bastante arrogante por qué tenía que traer a tantos policías. Porque Cuchar sentía que nadie podía suponer una amenaza para él en su propio terreno, con la protección de la mafia. Esta actitud casi grosera molestaba a Mussolini, que ya era muy poderoso en ese momento. Unos meses después, el dictador convocó a 4.000 fuerzas especiales y 6.000 policías y lanzó una campaña contundente para eliminar a la mafia. ¿Y Cuchar? Fue arrestado y encarcelado por insultar al Führer, desacato a la ley y rebelarse contra el gobierno. Alessandro, que ha tenido la horrible experiencia de ser buscado y casi ejecutado, no cometería el mismo error que ese tonto de Cuchar. Señor Corleone, siempre será amigo de la mafia. Cualquiera que te falte al respeto, me está faltando al respeto a mí y a la familia Camorra. En menos de un minuto, el hombre llamado Carmelo le presentó una mano, colocada sobre una bandeja. Comillas, ¿estás satisfecho con esta explicación? Si esto no es suficiente, mandaré a Elio al matadero más tarde. Comillas. Al ver la inquietud y casi la humillación de Alessandro, la fría expresión de Luke de repente se iluminó con una sonrisa. Sabía que la mafia era despreciativa y que solo con una amenaza severa mostrarían respeto. Así que actuó de esa manera. Entonces Luke cogió el vaso de la mesa y dijo, comillas, ven. Un brindis por nuestra amistad. La sonrisa era suave y amistosa, sin rastro de la agresión anterior. Su capacidad para cambiar de rostro sorprendió de repente a Dum Dum Dugan, que estaba detrás de él, y pensó, el capitán da miedo. La mafia despiadada era como una oveja dócil ante él. Alessandro sonrió al oler la sangre y se vació la copa de vino tinto. Haz las cosas lo antes posible, y los aliados nunca olvidarán tus esfuerzos. Antes de salir del pub, Luke le dio una palmada en el hombro a Alessandro y añadió, tus compatriotas están bien en Norteamérica y Nueva York. Entran y salen de hoteles de lujo con miembros del Parlamento, y abrazan a actrices de Hollywood, cosa, te admiro mucho. Te mereces una oportunidad. Comillas. Comillas, señor Corleone, recordaré esta amistad personal. Alessandro se detuvo y luego se movió. Se agachó un poco, bajó la cabeza y esperó a que Luke le extendiera la mano izquierda. Esta era la máxima etiqueta de la mafia, mostrar respeto. A menudo, solo el padrino podía conseguir el beso de un don. No hace falta. He visto tu respeto y actitud. Comillas. La boca de Luke se torció ligeramente. No tenía la costumbre de dejar que los hombres le besaran el dorso de la mano.
Al salir de la taberna Broncebel, los comandos aulladores se subieron a sus coches y se dirigieron a registrarse en uno de los mejores hoteles de Palermo. De camino, Dugan, que estaba sentado a su lado, tenía una expresión incómoda. ¿Quieres preguntar por qué debería tratar a Alessandro con esa actitud? Luke abrió los ojos cerrados. Sentado en el asiento delantero del copiloto estaba Manelli, sin forasteros. Así que no lo ocultó. Él dijo: Dugan, no entiendes la mentalidad de gángster. Aunque la mafia italiana siempre ha utilizado el honor familiar y los lazos de sangre como medio para garantizar la lealtad. Pero eso no significa que sean realmente un grupo de criminales honorables. Comillas. Dugan asintió pensativo. Recordaba que Luke parecía tener vínculos estrechos con la mafia irlandesa. Cuando quieres domar a un perro feroz, tienes que golpearlo con un palo de madera hasta que tenga miedo de mostrarte sus colmillos otra vez. Lo mismo ocurre con la mafia. Comillas. Luke miró a los peatones en Palermo por la ventana y sonrió, y la naturaleza humana es algo muy complicado. Cosa definitivamente me guardó rencor cuando sus hombres trajeron la mano cercenada de ese tipo. Pero debido a mi estatus, y al hecho de que los aliados han ganado batallas sucesivas, tenía miedo de demostrarlo. Comillas. Pero cuando le dije que le apoyaría como la voz de los aliados en Sicilia, y que sería generosamente recompensado tras la guerra, el corazón de Cosa se sintió inmediatamente agradecido, quedando solo unas pocas emociones desagradables. Cuando usas métodos duros, estableces una autoridad incuestionable y luego les das una pequeña recompensa, te estarán agradecidos, esa es la mentalidad típica de gángster. 31, capítulo 031 El plan. El hotel donde Luke y su grupo se alojaron era un lugar pintoresco importante en una ciudad en la cima de una colina, Taormina, en la costa este de Sicilia. El clima aquí era primaveral durante todo el año, con paisajes preciosos. Había un acantilado a un lado y el mar al otro. Como piedras, edificios urbanos se amontonaban en las cumbres escalonadas de la montaña. Luke tuvo que estar de acuerdo, Alessandro es realmente bueno en lo que hace. O, para describirlo con más precisión, Alessandro sabía cómo agradar a sus superiores. Luke llegó al hotel llamado Valchiria y se enteró de que Alessandro ya había reservado un tercer piso entero para él y su séquito. Además, había pocas razones por las que eligió este pequeño hotel de poca reputación. Por un lado, como había pocos invitados, no llamaría demasiado la atención. Por otro lado, la Valchiria estaba situada en la cima del pequeño pueblo de Taormina. Si te alojas en una habitación del tercer piso, solo hay que abrir la ventana para ver todo el pueblo, sentir la brisa marina húmeda y oír el sonido de las olas, lo que les hace sentir una tranquilidad interior. A mucha gente le gustó esta sensación, Luke no es una excepción. Según el plan, necesitaba que Alessandro reclutara a 20 pistoleros bien entrenados y obtuviera un pase para entrar en Roma. Tras calcular el tiempo, Luke puede quedarse en Taormina entre 4 y 5 días. Era bueno tener un alojamiento y un entorno cómodos. Luke y el equipo eligieron sus propias habitaciones, como precaución, habría sido Dundum Dugan, o Dino Manelli, en la misma habitación que el capitán. Esto puede desempeñar un papel preventivo, pero también facilitar la gestión de posibles situaciones inesperadas. Es solo que, tras ver la gran fuerza de Luke, los miembros de los comandos aulladores dijeron que ellos eran los que necesitaban ser protegidos. Por lo tanto, las dos habitaciones junto a Luke se convirtieron en los objetos más populares del equipo. Al final, Dundum Dugan y Manelli, los dos veteranos, recibieron el beneficio de estar protegidos por el supersoldado. En los próximos días, Dugan y Manelli se turnarán para vigilar a Alessandro. Aunque parece un hombre sabio, también deberíamos evitar que cometa errores estúpidos. En la habitación de Luke, los miembros de los comandos aulladores se reunieron para planear su próximo movimiento. Además de Luke, que era su capitán, había otras 5 personas en este equipo enviadas por la SSR. Dundum Dugan, como favorito, fue el hombre más distinguido del equipo. Dino Manelli, que siempre es taciturno y callado, es un explorador y especialista en infiltración. Los siguientes miembros del equipo fueron, respectivamente, el francotirador Jamie, llamado el Lejano Oeste, un tirador con un 100% de acierto. Jeff, encargado de los ataques sorpresa, y Kenneth, que era artillero y conductor experimentado. Dugan y yo nos haremos pasar por el emisario secreto de Berlín, con cartas y los accesorios necesarios para verificar nuestra identidad. Los aliados capturaron a un emisario secreto de Berlín hace 2 semanas. Gracias a información fiable que el SSR extrajo del asesino de Hydra. Lucas extiende un mapa de Roma,
con un trazado claro de las tropas. El resto llegaréis a Roma con el equipo de pistoleros de Alessandro, y el día de la operación, Jamie, tomaréis la posición elevada. Ese es el lugar. Jeff y Kenneth liderarán el equipo de armas y crearán el caos en Venice Square. El oficial principal que custodia Sicilia es el general italiano Guzzoni. Cuenta con 11 divisiones locales y 2 divisiones blindadas alemanas. Durante este tiempo, los aliados realizarán bombardeos irregulares y empujarán la flota hacia el estrecho de Túnez, tomando Pantelleria como bastión, creando la ilusión de un desembarco pronto y restringiendo la atención de Guzzoni. Nuestra tarea es irrumpir en el Palacio de Venecia. Llevará menos de 24 horas coaccionar a Mussolini como rehén y creo que el rey de Italia emitirá una proclama para deponer al primer ministro. Cualquiera con visión puede ver que las potencias del eje han perdido su impulso. Entonces, solo tenemos que entregar al dictador a las fuerzas aliadas. En cuanto a Gran Bretaña, Estados Unidos, el ejército y la marina. No importa. Sin embargo, mi sugerencia personal es hacer un gesto de buena voluntad hacia el general Eisenhower. Luke terminó su largo discurso, y los miembros de los comandos aulladores se miraron entre sí y de repente sonrieron. Sus corazones se sintieron como si una roca hubiera sido levantada, y todos suspiraron aliviados. A pesar de que el joven comandante, que previamente había denigrado al ejército italiano como inútil, logró irrumpir en territorio enemigo y capturar al líder con un solo equipo. Sonaba como una historia legendaria escrita solo en una novela de tercera categoría, y no tenía ninguna verdad. Los comandos aulladores estaban dispuestos a seguir a Luke. No por su carisma, sino porque no tenían otra opción. En fin, todos fueron arrastrados a bordo. ¿Qué más pueden hacer si no siguieron las órdenes del capitán? Sin embargo, al ver el plan y la confianza de Luke, los comandos aulladores no tenían otra idea. Sentían que podían confiar en este joven capitán. Dispersed monos. Sintiendo el cambio de ambiente en el equipo, Luke sonrió. Quizá no sea hasta este momento cuando se le reconoce verdaderamente como el líder de este equipo. 32, capítulo 032 Malena. Tras un breve descanso, Luke disfrutó de una gran comida de marisco solo y se quedó en el balcón con vistas al cielo sereno. El resplandor posterior del sol al hundirse en el horizonte, los niños jugando en la playa plateada y las filas de palmeras que se mecían y bailaban con el viento vespertino. Más lejos, las gaviotas rozaban el agua, capturando peces de las olas y las mareas que se agitaban. El ánimo interior de Luke se relajó y una mirada de anhelo apareció en sus ojos. En unos días, sin importar el eje o los aliados, todos escucharán su nombre y sus hazañas legendarias. Aunque no siga la trama ni el Capitán América, aún puedo ser un héroe a ojos del mundo. Luke sonrió. Conquistar un país con menos de 30 personas. Esto sería una hazaña increíble que podría pasar a la historia. Al igual que Pizarro conquistó el Imperio Inca, que tenía una población de unos 6 millones y menos de 200 personas. Tras respirar hondo y calmar sus pensamientos, Luke salió solo en su raro tiempo libre. Caminó por la calle y se topó con un magnífico teatro, donde la gente estaba abarrotada y entusiasta. Bajo el cielo nocturno brillante, podía oír la canción de Edipo o Antígona cuando se quedaba quieto. Por supuesto, también conoció a muchas encantadoras chicas italianas durante ese periodo. Es una pena que Luke no tuviera intención de tener un romance y no estuviera a la altura del entusiasmo ardiente de estas mujeres tan bellas. Tras caminar sin rumbo durante 40 minutos, regresó al hotel. Luke, que estaba a punto de empujar la puerta, la miró y estalló con un resplandor frío. Con su aguda percepción, escuchó claramente la respiración de otra persona en la habitación. Aparentemente indistinto, era difícil detectarlo a menos que escuchara con atención. ¿Es cosa realmente tan tonta como para traicionarme y renunciar a la rama de olivo de los aliados? ¿O el plan fue descubierto por Hydra? Un torbellino de pensamientos cruzó la mente de Luke. Empujó suavemente la puerta y pisó la alfombra blanda, sin hacer ruido. La brisa marina soplaba por la ventana entreabierta mientras Luke caminaba despacio hacia la gran cama del dormitorio principal. Estaba seguro de que mientras el intruso mostrara el más mínimo movimiento, podría romperle el cuello a su oponente en menos de un segundo. Te tengo a. Luke levantó las mantas con fuerza y se lanzó encima, presionando su mano derecha contra el cuello del intruso. Una mujer Luke, que estaba encima de la otra persona, tenía una expresión de sorpresa en los ojos. Una mujer con camisón de seda yacía en su cama.
Tiene el pelo negro ondulado, las piernas largas ligeramente dobladas y unos ojos hermosos llenos de lágrimas, como un pobre cordero perdido. Comillas, ¿quién eres? Luke se detuvo un buen rato antes de preguntar esto. Esta mujer, que rebosaba madurez y bellas curvas, no parecía una asesina de Hydra. Sus músculos no mostraban signos de entrenamiento, eran firmes pero carecían de fuerza. Y con una mirada al camisón de seda, no había lugar para esconder las armas. Me llamo Malena. Comillas. La voz de la mujer era tan débil como su apariencia. Al oír la respuesta de la mujer, Luke se detuvo. El nombre le sonaba familiar. Luego, se dio cuenta rápidamente de que probablemente era obra del líder mafioso Alessandro. Para compensar la ofensa de su sobrino. ¿Se le envió a una mujer? ¿Parezco sediento? Luke anotó en silencio el nombre de Alessandro. Comillas, ¿sabes quién soy? Los pensamientos triviales duraron un nanosegundo. Luke miró a Malena bajo él, y una expresión de asombro apareció en sus ojos. Tenía que decirlo. Esta mujer encarnaba plenamente la palabra hermosa. Al igual que la diosa Venus de Roma, desprendía un encanto que podía hacer suspirar a cualquier hombre. Era como una fruta madura sobre las ramas. Aunque Luke no lo probara personalmente, podía imaginarlo por el aroma fragante que llenaba su mente. Señor Corleone. Don Alessandro dijo que eres un hombre de negocios poderoso. Malena apartó la mirada como si no quisiera mirar a los ojos de Luke. Su tono era melancólico. Alessandro debió de obligarla a ir a la habitación de Luke. No sabía qué cosa haría, hacer algo así. Luke se avergonzó al mirar a Malena, que tenía lágrimas en la cara. Su personalidad también se vio afectada por la carta de Superman, así que ¿cómo podría hacer algo como llevarse a una mujer por la fuerza? Todo es culpa de Alessandro. Entonces, señor Corleone, ¿puede levantarse primero? Me duele un poco. La belleza madura bajo el cuerpo de Luke tenía un matiz de agresión y vergüenza en su voz. ¿Comillas? Oh. Cuando escuchó la débil voz de Malena pidiéndole, Luke se dio cuenta de que seguía encima de la persona. Simplemente se levantó, se sentó al borde de la cama y preguntó, ¿comillas te envió cosa aquí? Alessandro dijo que mientras pueda satisfacer, vosotros, la mafia, podéis ayudarme a librarme del acoso de los agentes y proporcionarme suficiente comida cada día. Comillas. Malena bajó la cabeza y se giró de lado, escondiéndose en las sombras. Por desgracia, no podía ocultar la hermosa vista. La luz de la luna fuera de la ventana se derramaba en la habitación, dibujando la curva elegante de esta hermosa chica madura. Era puro pero seductora. Ese fino camisón de seda que caía por fuera, dejando al descubierto sus hombros, además de añadir un efecto sensual oculto diferente, no había otro papel. Esos hermosos ojos llenos de lágrimas están llenos de una tristeza clara y encantadora. Siempre atraería el deseo de proteger del macho. Comillas los oficiales. 33, capítulo 033 Su miseria. A través de una conversación, Luke supo que Malena era una maestra cuyo marido fue reclutado en el ejército la noche de bodas para unirse a la brutal guerra. Su belleza le trajo muchos ojos codiciosos y problemas innecesarios. Como un huerto desatendido, fruta llena y atractiva, cualquiera pensaría en recogerlo con sus propias manos. La diferencia era que algunas personas solo podían enterrar sus deseos en el corazón, mientras que otras tenían los medios para llevarlos a realidad. Agnello, el alguacil del pequeño pueblo de Taormina, era uno de esos hombres. Tenía la intención y el valor de ponerlas en práctica. Si no fuera por su resistente bola y cadena en casa, con una voz tan alta que sonaba como un gong roto, la esposa malhumorada, que montaba un espectáculo de vez en cuando. Agnello, el alguacil, pudo haber recogido esta hermosa y delicada flor, Malena, por coacción. Fue una época turbulenta cuando la guerra entre el Eje y los aliados había llegado a Sicilia. Durante la guerra, el sistema monetario italiano colapsó y los precios se dispararon. Además, las medidas de control de Mussolini restringieron el comercio de alimentos y joyería de oro. Como resultado, los italianos quedaron a buscar comida mientras maldecían al maldito dictador. Malena tenía su trabajo. Aparte de lidiar con el lenguaje soez aburrido de los hombres en pueblos pequeños y el acoso a la gente, aún podía vivir y seguir cumpliendo sus límites. Con la guerra golpeando Sicilia, la calma del pasado se rompió. Todo había cambiado. Los hombres del pequeño pueblo parecían volverse feroces de repente. Son como lobos hambrientos, esperando a que alguien entre primero en el huerto y recoja esta fruta madura. Después de eso, Malena, que había perdido su perseverancia y castidad, tarde o temprano se convertiría en un juguete en este pequeño pueblo.
Comillas, ¿tu padre está enfermo? El rostro de Luke no cambió y siguió preguntando. Sí. Las drogas y la comida están controladas, y el agente dijo que podía conseguirlas para mí, siempre que me quedaría con él una noche. Comillas. Malena parecía algo reacia a hablar. Sus ojos se veían tristes. Estoy lista para rendirme. Es demasiado duro para una mujer vivir sola. Además, no puedo permitir que mi padre se lleve por enfermedad. Comillas. Pero don Alessandro vino a la puerta y dijo que si podía satisfacerte, él garantizará mi vida futura. El tono de Malena sonaba impotente, y ya fuera el agente del pueblo o la mafia siciliana, no podía hacer nada contra ellos. Lo tengo, Malena. Deberías descansar aquí esta noche. Lo que venga después, se lo preguntaré yo mismo a Cosa. Comillas. Dijo Luke en voz baja. Apartó la mirada y se levantó para salir de la habitación. No cabe duda de que Malena era una belleza capaz de despertar el deseo masculino, pero a Luke no le interesaba dejar que su parte inferior del cuerpo controlara la parte superior y realizara actos lascivos. Una de las razones por las que los humanos están en la cima de la cadena alimentaria en comparación con otros animales en la naturaleza es porque probablemente saben cómo analizar y reflexionar. Los deseos no dominan fácilmente su cerebro. Aunque la naturaleza de un animal es agresiva por necesidad, la naturaleza humana es la base para establecer el orden. Señor Corleone. Al ver que Malena le llamaba, Luke agitó la mano y dijo, hay un malentendido en medio, y me cuesta explicártelo. Siento tu susto y tus molestias innecesarias. Comillas. Al ver el miedo imborrable de esta hermosa chica, Luke no dijo mucho. Simplemente salió de la habitación. Esta noche, tenía que descansar en el segundo dormitorio. Al menos, es mejor que dormir en el sofá. Luke pensaba que sí. Al día siguiente, Luke bajó a pedir el desayuno y habló con la gente de la mafia que custodiaba el hotel. En menos de 20 minutos, Alessandro llegó apresuradamente. Entró en la habitación de Luke, se puso de pie respetuosamente y ni siquiera extendió la mano para secarse el sudor de la frente. Comillas, ¿por qué, Cosa, anoche enviaste a una mujer a mi cama y usaste medios tan poco claros? Luke se sentó a la mesa, disfrutando tranquilamente del desayuno local y la frittata de pizza. Tras coger el café con la mano derecha y dar un sorbo, añadió, comillas, he venido a Sicilia a buscar a una mujer. Cosa, sé a qué te refieres, pero quiero decirte que valoro más la habilidad de una persona que la adulación. Comillas. Alessandro asintió. Pensaba que un joven apasionado como Luke nunca sería indiferente a una mujer tan hermosa como Malena. Además, a imagen de este líder mafioso, la forma más eficaz de agradar a un pez gordo era enviar dinero y mujeres. Pero cuando se trató del señor Corleone, no funcionó. Luke pareció adivinar los pensamientos de Alessandro, pero decidió no decir nada. Punto. Comillas, 20 pistoleros están listos, y todos son buenos. Llevan mucho tiempo insatisfechos con Mussolini, ese carnicero frío y verdugo cruel. Como Luke mencionó su habilidad, Alessandro estaba ansioso por mostrar la suya. En cuanto al pase, lo he saldado y he pagado mucho dinero para sobornar a los altos mandos de la patrulla naval. Puedes conseguirlo pasado mañana como muy tarde. Los hechos habían demostrado que Alessandro no solo complacería a sus superiores, sino que también tenía una habilidad notable para manejar los asuntos. 34, capítulo 034. A menos que le gustaban los hombres. Luca sintió satisfecho. No podía quedarse mucho tiempo en Sicilia. De lo contrario, su identidad falsa de Vito Corleone, un enviado de Berlín, habría salido a la luz. Aprovechando la diferencia horaria en el intercambio de información entre Alemania e Italia. Como era de esperar, era la mejor manera de entrar en Roma y acercarse a Mussolini. Si ocurre algo inesperado, Luke podría actuar solo y colarse en el Palacio de Venecia. Hay que saberlo, el verdadero significado de ser un asesino es matar a todos los enemigos sin que nadie lo sepa. A juzgar por esto, Luke pensó que sería un excelente asesino. Sin embargo, señor Corleone, me gustaría decir algunas cosas en defensa del incidente anterior. Tras hablar de negocios, los ojos de Alessandro brillaron mientras decía, te envié a una mujer, no porque pensara que eras un hombre obsesionado con la belleza. Quizá no lo supieras, Malena es una belleza famosa en Sicilia. Su marido Nino fue llevado por el oficial de reclutamiento en la noche de bodas. El otro día, hubo noticias de su muerte. Recientemente, el padre de Malena se rompió una pierna y enfermó gravemente. Se puede decir que su situación es muy mala. Comillas. Pensé que un joven prometedor como usted, señor Corleone, tendría naturalmente un corazón cálido.
Malena, ahora está desesperada. Es mejor para ella que te guste. Por eso me tomé la libertad de enviarla a tu habitación. Comillas. La cara de Luke estaba sorprendida. No esperaba que el líder de la mafia fuera tan descarado. De repente sintió que estaba equivocado. ¿Por qué un lamebotas no tendría nada? Claramente, lo tenía todo. Aunque Alessandro parecía un bufón halagador, como objeto de su halago, Luke no sentía rencor. Esto se notaba que incluso los lamebotas tenían una jerarquía y dependían del estatus. En cuanto a Alessandro, Luke podría decir que ya estaba en la cima. Este tipo está en otro nivel. Apóstrofo. Luke se dijo a sí mismo. Se limpió las comisuras de la boca, terminó de comer y se fue al salón. Punto. Alessandro asumió el papel de ayudante, inclinándose detrás de él. ¿Quién iba a pensar que este aparentemente honesto y leal líder de la mafia con barba haría esto? Señor Corleone, para ser sincero, en Sicilia hay muchos hombres que codician a Malena. Está sola y es viuda. Incluso la gente está mirando este trozo de filete jugoso. Si puede seguirte, al menos, es mucho mejor que quedar reducido a un juguete público. Comillas. Alessandro se apoyó en el sofá y miró detenidamente a Luke. Entonces déjala atrás. Además, no pienses en enviarme dinero y mujeres, haz lo tuyo. Comillas. Luke pensó un momento y respondió con voz suave. Como superior, no puede decepcionar los esfuerzos meticulosos de Alessandro. Al fin y al cabo, como líder de la mafia, molestándose en hacer este tipo de proxeneta, sería despreciado por sus propios subordinados. Por cierto, el alguacil. Vamos a deshacernos de él primero. El tema no se quedó en Malena, la encantadora y hermosa viuda que era demasiado lamentable. Luke no quería comprarla ni comerciarla, tratándola como propiedad. Una mujer solitaria con un rostro sorprendentemente bello y joven, nacida en estos tiempos turbulentos, sin duda enfrentará muchas cosas malas. Se había convertido en la raíz de la miserable vida de Malena. Las mujeres del pequeño pueblo rechazaban a Malena y pensaban que solo seducía a los hombres. Los hombres codiciaban el cuerpo encantador de Malena y esperaban con ilusión ser seducidos por ella algún día. Comillas, busca a alguien que lo mate. Lo mejor es que parezca un accidente y no montes demasiado escándalo. Dijo Luke en voz baja mientras su expresión se volvía fría. Esto también es una declaración de lealtad. Si Alessandro hizo esto, y le ataron a su carro. Si quería rebelarse o traicionar, debía considerar cuidadosamente las consecuencias. El gobierno de Mussolini no aceptó a un líder mafioso que asesinó a la gente local. Cuando la mafia fue purgada, una familia disparó al gobernador de Palermo desafiando la ley y causó gran sensación en Sicilia. Como resultado, Mussolini se enfureció. Arrestó y ejecutó a más de 1000 gánsteres en el acto. Mientras Alessandro hiciera esto, no tuvo más remedio que refugiarse en los aliados. Comillas, ya veo. Lo haré yo misma y me aseguraré de que esté perfectamente hecho. Alessandro asintió con decisión. Se consideraba versado en asesinatos. ¿Qué jefe de la mafia no ascendió poco a poco desde este tipo de trabajo? Para Alessandro, los problemas que matar a una persona puede resolver no eran nada. Entonces, me disculpo, señor Corleone. Si tienes algo, puedes invocarme de nuevo. Comillas. Antes de marcharse, Alessandro se quitó el sombrero, hizo una ligera reverencia y mostró una expresión que todos los hombres conocen. Malena siempre ha sido conocida como la flor de Sicilia y es la compañera de cama con la que soñaban innumerables hombres. Cuando una mujer tan hermosa y encantadora está en la cama, aunque ahora fuera indiferente, tarde o temprano no podría resistirse. A menos que, ¿el señor Corleone no estaba interesado en las mujeres? Pero a ojos de Alessandro, no había hombre en este mundo que no fuera lujurioso. En el mejor de los casos, solo había diferencia entre un hombre bueno y un hombre malo. Bueno, ¿y si al señor Corleone le interesaran los hombres? Alessandro empezó a pensar, necesita buscar a algún hombre guapo cerca. Desgraciadamente, no sabía si al señor Corleone le gustaban los fuertes o los delgados. 35, capítulo 035. El señor Corleone es un hombre decente. Si Luke supiera el pensamiento extraño de Alessandro, le habría hecho un agujero en la cabeza a este tipo con el puño. Junto a la puerta del dormitorio principal, envuelta en un camisón de seda, los ojos de Malena parecían complicados, como si por fin se sintiera aliviada. Se sentó en la cama con la expresión vacía, algo desconcertada y abrumada. Malena ya se había preparado para lo peor cuando la enviaron a la habitación de Luke. Jugaron, violaron y luego poco a poco se deslizaron hacia el abismo del infierno.
Esto era todo en lo que podía pensar. Pero las cosas no salieron en la peor dirección posible. El hombre, el señor Corleone, mostraba un carácter caballeroso poco común en la gente de pueblo. Ni sus movimientos ni sus palabras eran frívolos. Pensando en esto, Malena habló desde el corazón, el señor Corleone es un hombre decente. Estaba acostumbrada a las miradas asquerosas de los hombres del pueblo, que parecían querer desnudarle con la mirada. No pudo evitar estar sinceramente agradecida por la contención de Luke. Malena, que había perdido la confianza en los hombres, se encogió en la colcha y se envolvió. Ahora por fin podía dormir en paz. Malena, en su sueño confuso, Malena o alguien llamarla por su nombre. En trance, parecía pensar en su padre enfermo y en su marido muerto. Perlas de lágrimas salieron y empaparon la almohada que sostenía mientras se relajaba, y la presión que la había estado pesando durante muchos días se convirtió en tristeza y desamor por su destino. De repente, Malena, que notó el cambio de atmósfera a su alrededor, abrió los ojos de repente como si se hubiera despertado. Entonces, vio al señor Corleone sentado junto a la cama con comida en una bandeja. No se dio cuenta cuando se giró dormida, rodeó su cintura con los brazos y su rostro se colocó cerca de su muslo. Tras semejante comportamiento íntimo, Malena de repente se apartó como si la hubieran electrocutado, devolviéndola a la realidad. He visto que has dormido bastante tiempo, así que pensé que podrías tener hambre al levantarte, así que he traído algo de comida para nosotros. La expresión de Luke permaneció tranquila y no apartó la mirada. Dijo, tú fuiste el primero que abrazó, soy realmente un hombre decente. Punto. Al día siguiente, temprano por la mañana. El cielo era de un gris sutil, mientras el sol dorado saltaba lentamente en el horizonte para despertar a la Sicilia dormida. Luke abrió los ojos y se levantó de la gran cama del segundo dormitorio. Abrió las cortinas fluidas y respiró hondo bajo el sol de la mañana. Era como si una planta estuviera fotosintetizando, sintiendo la luz cálida filtrándose poco a poco en sus células y transformando lentamente su cuerpo. Es otro día lleno de energía. Luke se estiró y entró en el baño. Cuando terminó de lavarse, ya había un desayuno contundente sobre la mesa. Me pregunto si la misión de Cosa ha sido completada. Luke enrolló la pasta de marisco con un tenedor y pensó eso mientras comía. En esta hermosa isla, que está casi aislada del resto del mundo, los funcionarios administrativos se dividen en un gobernador, un alcalde regional y un alguacil en el nivel más bajo. Tras eliminar a la gente de Taormina, aprovechando el periodo en blanco para elegir un sucesor, la mafia pudo hacer las cosas con comodidad. Me pregunto qué estará haciendo Rogers ahora mismo. ¿Sigue actuando en el escenario? Al cabo de un rato, Luke oyó un ruido en el dormitorio principal. Malena, que rara vez dormía bien, abrió la puerta con cuidado. Vio a Luke sentado en la mesa, disfrutando de su comida rápida y eficientemente. Era como un ciervo asustado, tan asustada que la cabeza que asomó se retrajo apresuradamente. Comillas, ¿estás despierto? Tengo ropa de recambio para ti, ven a comer algo. Luke sonrió y susurró, Malena, tú y yo vivimos bajo el mismo techo. Siempre tendríamos que vernos. ¿De qué sirve evitarme? Malena salió en silencio con su camisón de seda tras oír eso. Se agachó, recogió la ropa nueva del sofá y luego volvió a la habitación. 10 minutos después, la puerta del dormitorio principal se abrió, Malena, vestida con un vestido modesto, se sentó en la mesa del comedor. La pasta está fría. Solo toma los bocadillos y el zumo. Luke levantó la vista y la miró. Le queda bien. Probablemente fue la primera persona en usar la supervisión para adivinar las 3 medidas de una mujer. Le dije a Cosa que te dejaría volver en unos días, no me malinterpretes, Malena. He venido a Sicilia para hacer algo. No me quedaré mucho. Me iré mañana o pasado mañana. Por el bien de la confidencialidad, te dejaré quedarte aquí un par de días. La actitud educada de Luke hizo que Malena se relajara un poco. Como dijo Alessandro, no tiene trabajo, ni fuente de ingresos, y con las restricciones alimentarias de la guerra, se había convertido en el pastel dulce que todos los hombres en Sicilia querían comer. Si no conocía a Luke, Malena algún día soltaría su perseverancia interior, y con el corazón lleno de desesperación y entumecimiento, habría caído. Comillas, gracias, señor Corleone. Pensando en ese momento, Malena no pudo evitar sentirse agradecida al joven sentado frente a ella. Mordisqueó el bocadillo y observó a Luke leer el periódico. Pelo negro y corto limpio, contorno facial profundo, ojos ligeramente marcados.
En Sicilia, creía que podía encantar a muchas chicas hermosas, apasionadas y desinhibidas. Malena, tengo que salir. Si necesitas algo, puedes contactar con el personal de la posada, y ellos te lo conseguirán. Luke dejó el periódico y miró la hora. Pensó que debería ir a ver a Alessandro y a los 20 pistoleros que reclutó. Oh. Vale. Señor Corleone. Malena se apoyó en la puerta, mirando la espalda de Luke y, de alguna manera, sintiéndose tranquila. Al principio, estaba lista para convertirse en un juguete, pero parecía haber un atisbo de esperanza en su trágica vida. Malena volvió a la mesa con un ambiente complicado. Sin querer vio el periódico abierto, especialmente un titular en negrita que decía: impactante. El coche del agente se cayó por un acantilado. Lee lo que pasó. Comillas, ¿el agente está muerto? Malena estaba aturdida y no sabía qué decir. El pedazo de piedra más pesado de su corazón desapareció. ¿Así de repente? De repente. Es el señor Corleone. Malena pensó en don Alessandro, un matón en Sicilia y con quien nadie se atrevía a meterse, pero él se inclinó ante el joven y tuvo cuidado de mostrar su buena voluntad. Comillas, es realmente él. Malena, que experimentaba altibajos emocionales, miraba el cielo azul claro y las nubes blancas fuera de la ventana. Su corazón era como un mar turbulento, y ya no podía calmarse. 36, capítulo 036 Despertando emociones. Luke, que ha salido de la posada, no sabía que Malena, que se alojaba en la habitación, se había perdido en sus pensamientos. Se llevó a los comandos aulladores con él, salió primero del pueblo y caminó varias veces por la costa. Tras trazar las posiciones de guardia y las fuerzas defensivas de los cuarteles situados en la zona, regresó a la taberna Broncebel. En el patio trasero, había docenas de jóvenes fuertes de pie alrededor. Comillas, estos son los mejores luchadores de la familia. Todos tienen buena y precisa puntería y están dispuestos a morir por la familia. Alessandro no tomó la iniciativa de mencionar el accidente del alguacil, que era simplemente un asunto trivial. La mafia siempre había sido buena en ese tipo de cosas. El agente, que parecía un cerdo gordo, iba a casa de su señora una vez a la semana. Alessandro acaba de decir a su gente que hicieran algo en secreto con su coche para que pudiera disfrazarse de fallo de frenos. El coche derrapó y, desafortunadamente, cayó por el acantilado con la persona aún dentro. De todos modos, hoy en día no había cámaras de vigilancia. Es imposible encontrar pistas y encontrar al asesino. Comillas, ¿son el ejército de la familia Camorra, o tu ejército? Preguntó débilmente. Comillas, por supuesto que es mío. Pero ahora es tuya, señor Corleone. Don Alessandro parecía haber pensado en la respuesta hace mucho tiempo. Gritó a pleno pulmón, este es el señor Vito Corleone. Su padre es siciliano. Debido a la cruel persecución de Mussolini, el dictador y verdugo, tuvo que abandonar su tierra natal y vagar por ahí. Ahora, el señor Corleone tiene una carrera exitosa. Ha regresado a su tierra natal con pan y vino, armas y balas. Comillas, a partir de hoy. Ya no somos miembros de la familia Camorra. Solo hay una persona a la que debo lealtad, y esa es el señor Corleone. Luke observaba en silencio la actuación de Alessandro, viéndole decir que era siciliano sin pestañear, intentando exagerar la impotencia y la ira de ser perseguido y arrancado de su tierra natal. Solo podía decir que la generación futura le debe un Oscar a este hombre. Efectivamente, actuar y mentir son habilidades en las que cualquier superior debe ser competente. Apóstrofo. Luke suspiró emocionado. Aunque Alessandro estaba delante de él, halagándole como un bufón y tan humilde como un lamebotinas. Pero era porque Luke representaba a los aliados detrás de él, además de las 3 derrotas, había hecho que este líder mafioso inclinara la cabeza. Por eso, Luke realmente no sentía desprecio por Alessandro. Incluso el lobo más dócil se comería a la gente cuando tiene hambre. Una vez que bajes la guardia, puede que te muerdan en algún momento. No estás aquí hoy para servirme. El nombre Vito Corleone es solo un desconocido para ti. Los ojos de Luke recorrieron a las personas que estaban en el jardín, algunas de las cuales Alessandro había reclutado como pistoleros, otras como sicarios de la mafia. Estos jóvenes, a quienes nunca había conocido, quizá no le tenían lealtad. Pero estaban subordinados al líder de la familia, al poder y al estatus. Es una tradición centenaria de la mafia ser leal a la familia y nunca traicionar. Aunque se dice que la mafia estadounidense, que tiene sus raíces en Norteamérica, está a punto de olvidar estas reglas tradicionales obsoletas, esto sigue siendo muy útil en Sicilia. Cuando Mussolini lanzó su purga mafiosa, arrestó a miles de sospechosos y los torturó.
Azotes, arrancar uñas o incluso electrocución, todo tipo de torturas brutales. Aún así, pocas personas se atrevieron a traicionar a sus familias. Aún así, desafiando el fascismo y Mussolini. Según diferentes facciones y familias, la mafia ha formado equipos de asesinos, con miembros principales actuando como asesinos. Estos hombres se autodenominaban la Asociación de Honor y atacaban a altos funcionarios y oficiales nazis para asesinarlos. La mafia fue elegida como informante por la Reserva Científica Estratégica precisamente por sus elementos violentos, y no temían al gobierno de Mussolini y podían ser fácilmente comprados. Luke miró a su alrededor. Sorprendentemente, era más joven que muchas de las personas del jardín. Sin embargo, la atmósfera intensa que trajo la carta de Superman generaba una sensación pronunciada de opresión, como una cima de montaña que aplasta los corazones de la gente. La multitud estaba en silencio y nadie hacía ruido. Comillas, tu lealtad hacia mí es por el honor de la familia mafiosa, el bienestar de tu familia y el futuro. Antes de que Mussolini llegara al poder, la policía tenía que arrastrarse ante vosotros, e incluso la gente tenía que ser respetuoso, pero ahora podrían arrastrar a cualquiera de vosotros a prisión como sospechoso y luego colgaros en la plaza para que os fusilaran. Comillas, esta dictadura está pisoteando la dignidad de cada miembro de la mafia e insultando el honor de cada uno de vosotros. Es hora de levantarse y luchar como un hombre de verdad. Aunque te desangras, al menos podrás obtener la gloria y la dignidad. La voz de Luke era calmada, apasionada y llena de emoción como un discurso, no muy diferente de lo que suele decir. Pero cuando llegó a oídos de la multitud, parecía que cada palabra estaba llena de poder. No pueden evitar sentir que la sangre les hierve. Incluso Alessandro, que estaba de pie, sentía lo mismo. El rostro feroz, lleno de barba, estaba lleno de emoción como si hubiera recuperado su juventud perdida. Experto en engaño de Constantine es fácil de usar. Necesito intercambiar algunos más en el futuro, por si hay una emergencia. Luke había cambiado la tarjeta de habilidades de Constantine en la tienda por la reputación que había salvado estos días. El exorcista demoníaco, que pasó muchos años apuñalando profesionalmente a sus compañeros de equipo y fue apodado el mayor estafador del mundo, tenía al diablo en el hombro izquierdo y un ángulo en el derecho. Desde la Liga de la Justicia hasta los supervillanos, muchas personas han sido estafadas por él. Ten cuidado cuando Constantine se convierta en tu equipo, a menudo significa que la bandera de la muerte ondea sobre tu cabeza. Sin embargo, aunque era un estafador capaz de engañar a la gente, y sus habilidades eran de primera, en el futuro simplemente iría y sería un profesor de primer nivel en una escuela concreta para niños superdotados. Cuando se trata de remover emociones y engañar a la gente hasta la muerte, probablemente solo era un poco peor que el Führer de las potencias del eje. Hoy no os pido que luchéis por mí, por la familia y el honor, pero también, por ti mismo. Comillas, para derrocar la península de los Apeninos. Que la mafia y el nombre de la familia Corleone resuenan de nuevo por Sicilia. Demuestra que no sois cobardes sino valientes luchadores. 37, capítulo 037. El plan para emboscar. Cuando Luke terminó de hablar, un coro de voces estalló desde el jardín trasero. Esta escena era como una lección sobre el éxito, para las futuras generaciones. Cuando emprendedores exitosos y personas ricas conocidas servían cuidadosamente su discurso tras su llamado discurso motivador, el público sentado abajo estaba tan emocionado que no podía esperar para montar un negocio. En el patio trasero, lo mismo ocurría con los influyentes y apasionados miembros de la mafia. Todos estaban emocionados como si fueran a entrar en los barracones al siguiente momento y colgar a esos malditos nazis en la plaza. Comillas, estamos dispuestos a seguir y obedecer todas las órdenes, Don Corleone. Un joven algo más inteligente salió de la multitud y tomó la delantera en los gritos. Entonces, los sonidos de respuesta llegaron uno tras otro. Estos reclutas de sangre fresca de Alessandro ofrecieron su lealtad uno tras otro. En ese momento, Luke se había convertido en el padrino de la mafia siciliana. En el panel de personajes, el valor de reputación no dejaba de subir. Esta carta de habilidad no es un mal intercambio. Luke está secretamente satisfecho. El valor de reputación que había logrado salvar se había invertido en la carta de habilidades de Constantine. Ahora, no solo recuperó su capital, sino que además tenía un ligero excedente. Lástima que solo haya un límite de 24 horas para su uso, maldita sea, sistema. Incluso te estás aprovechando de un kryptoniano. Luke no pudo evitar suspirar. Tras realizar los preparativos previos a la batalla, estaba listo para partir hacia Roma.
El plan era dividir las tropas de dos maneras: él y Dum Dum Dugan se harían pasar por los enviados secretos de Berlín, mientras el resto acecha por los canales de Alessandro. Después de que ambos equipos se encuentren, irán directamente al Palacio de Venecia. Sin embargo, antes de esto, todavía tenían una tarea: asaltar un campamento naval cercano para crear oportunidades para que las tropas aliadas desembarquen en tierra. Dadles la comida y las armas, en cuanto a las balas se entregarán al final. Vigílalo y no causes problemas. Tras pronunciar un discurso provocador, Luke dejó el resto a Alessandro. Además, ¿ya contactaste con miembros de la mafia de otras familias antes? ¿Han respondido? Saqué a Don Carlo de su celda, como dijiste. Está dispuesto a refugiarse en los aliados. Varias otras familias también han acordado que se puede contar con ellos para la incursión al campamento naval. Dijo Alessandro mientras inclinaba la cabeza. No había estado ocioso estos días. Además de enviar mujeres a Luke, también contactó con varias familias prominentes de la mafia. Al enterarse de que Alessandro se había aliado con las fuerzas aliadas y que también se había acercado a la Reserva Científica Estratégica, esos jefes mostraron lealtad y quisieron ayudar. Confundieron sus identidades como luchadores antidictaduras y luchadores por la libertad para evitar la mala suerte tras la guerra. Eso está bien. Luke asintió con la cabeza. Como contrabandista, todas las mercancías que enviaba eran armas y balas. El pan, los cigarrillos y el vino tinto se usaban como tapalera. Al principio, Luke no le contó a Alessandro su plan de asaltar el campamento naval y solo se lo contó en el último momento. Porque, en ese momento, el líder mafioso no tenía forma de abandonar el barco y solo podía obedecer obedientemente. Tras explicarle varios detalles repetidamente, Luke regresó a la posada donde los miembros de los comandos aulladores esperaban con la respiración contenida las órdenes del capitán. Alessandro está en contacto con el jefe del campamento. Es un alto funcionario del Departamento de Suministros Militares. Su amante tenía una aventura con un sicario de la mafia, y luego su esposa tuvo una relación con un pintor. De todos modos, fue una situación muy confusa. Luke habló de que el oficial del campamento naval estaba siendo, y no pudo evitar guardar un momento de silencio por él. No existe un periodo de tranquilidad, pero alguien cargará con la carga por ti. En resumen, a través de esta relación, Alessandro tuvo contactos con él, y las dos partes ya han hablado. Cuando llegue el momento, fingiré ser un contrabandista y venderé tabaco y vino a bajo precio en nombre de hacer negocios. Cosa también buscará un grupo de chicas stripper para ir a consolar a los soldados de la marina. Luke organizó todo con cuidado. Habría sido una tontería meterse con las divisiones blindadas alemanas estacionadas en Sicilia. Pero puede asaltar el campamento naval italiano con la fuerza de los comandos aulladores. No habría problema. Después de todo, ¿quién no sabía que el ejército italiano es corrupto de arriba a abajo? También puede decirse que estaban podridos hasta la médula. Los oficiales superiores conspiraban abiertamente con contrabandistas y dejaban entrar a strippers en los barracones. Este tipo de cosas habrían sido las razones para un consejo de guerra en los aliados. Además, Luke tenía un arma secreta. El gas del miedo del espantapájaros. Primero, destruir sus emisoras de radio y evitar que toda la información se filtre, y luego. Luke pronunció instrucciones, y los comandos aulladores asintieron. Ya habían visto la extraordinaria habilidad del joven capitán. Esta vez, aunque Mussolini no sea capturado con vida, mientras el viaje de regreso fuera fluido, sería más que suficiente. Sin embargo, cruzar el largo frente, colarse en Italia y capturar el campamento naval en Sicilia. Este honor por sí solo bastó para convertir a los comandos aulladores en héroes de guerra y ser elogiados enormemente por los aliados. Tómate un descanso. A las 8:10, prepárate para moverte. Luke despidió al equipo con la mano y se giró para ver a Malena salir del dormitorio. Llevaba un vestido largo de terciopelo negro con patrones de punto en el escote y los puños, elegante y precioso. La tela se ajusta suavemente a su cuerpo, resaltando las curvas exuberantes. Señor Corleone. Vuelve sano y salvo. Comillas. La mujer madura y hermosa parecía entender. Sus labios se movieron varias veces y susurró. 38, capítulo 038 Incursión nocturna. Nubes oscuras se cernían ocultas, ocultando las estrellas tenues y la luna. A las 20:20, Luke entró con paso seguro en el campamento naval con los comandos aulladores disfrazados y saludó a los soldados con entusiasmo. Cajas de tabaco, vino y comida se enviaban a los barracones de los oficiales como si no necesitaran el dinero. También había chicas strippers encantadoras y coquetas,
vestidas con ropa expuesta, posando en el escenario para actuar, atrayendo los gritos de los hombres abajo. Capitán David, aquí tiene un pequeño detalle de mi agradecimiento. En la sala de reuniones del departamento de municiones, Luke, con un sombrero negro, abrigo y traje, estaba sentado frente a la mesa. Sacó una caja de regalo larga del tamaño de la palma de la mano con una sonrisa en la cara y un collar de perlas brillante dentro. Se podía notar que era caro, por su color y tamaño. He venido deprisa y no he traído regalos, así que le voy a dar un collar a la esposa del capitán. El capitán David, que tenía barriga cervecera, asintió satisfecho y guardó la caja de regalo sin decir palabra. En estos tiempos de guerra, el sistema monetario ya se había derrumbado. Los billetes no son diferentes del papel de desecho. Solo el oro y las joyas eran moneda fuerte. Por cierto, para los otros, el capitán David puede dárselo a un amigo. Comillas. Luke se giró hacia otra caja de regalo, y dentro había un collar de ágata verde aún más valioso. Los ojos del capitán David se iluminaron. Este contrabandista ha hecho los deberes, incluso sabiendo que tengo una amante. No se dio cuenta en absoluto de los ojos compasivos de Luke. El capitán no sabía el color del sombrero que él mismo llevaba, igual que el collar de ágata verde. Estaba realmente despistado. Para ser sincero, señor Corleone, he oído al teniente Cirio hablar de usted. Como eres su amigo, también eres mi amigo. Si quieres participar en el contrabando, la Marina te dará una cálida bienvenida para asegurarte de que tus barcos no sean obstaculizados. El capitán David también es un hombre sincero y, tras recibir los beneficios de otros, se dio una palmada en el pecho y prometió, comillas, en el futuro. Puedo hacer que el teniente Cirio envíe un acorazado para escoltar cualquiera de vuestros barcos de contrabando. Entonces, gracias, capitán David, esto es solo un pequeño regalo. La sorpresa aún está por llegar. Comillas. Los ojos de Luke parpadearon un momento mientras decía con significado. Sin embargo, también tenemos condiciones. Mientras el señor Corleone esté dispuesto a dejar que la Marina se quede con la mitad de cada carga, sin duda trabajaremos bien juntos. Comillas. Los ojos del capitán David estaban llenos de codicia. Finalmente hizo una oferta real. La Marina no puede hacer contrabando abiertamente y obtener grandes beneficios, así que querían usar al señor Corleone como cajero automático. La mitad del beneficio de cada envío privado podría permitir que estos oficiales navales superiores se comieran hasta saciarse. Ahora mismo, la situación interna está agitada y la guerra es cada vez más feroz. La única forma de ganar dinero era aprovechar cualquier oportunidad. Esto es lo que pensaba el capitán David. Sabes que asumimos un gran riesgo encubriendo el contrabando y posiblemente yendo a un tribunal militar. Al ver la insaciable apariencia del capitán David, Luke aún tenía una sonrisa en la cara y no parecía estar enfadado en absoluto. De repente se levantó la mano, miró la hora y susurró, es la hora. Señor Corleone, ¿de qué está hablando? El capitán David estaba desconcertado. No sabía por qué el contrabandista se levantó sin motivo. Además, las miradas de la otra parte le incomodaban mucho. Era como si su existencia se volviera pequeña de repente. Comillas, siéntate. Señor Corleone. Dijo el capitán David con tono molesto e irritado. Comillas, ¿no te has dado cuenta aún, capitán? Ya no estás cualificado para dar órdenes. Comillas. Luke se rió al oír el alboroto que venía de fuera. Con el gas del miedo producido por el espantapájaros de Gotham, encargarse de estos soldados italianos no podría ser más fácil. Los comandos aulladores solo necesitaban llevar máscaras antigas antes de liberar el gas. En poco tiempo, todo el campamento quedará paralizado. Los soldados de la Marina, dominados por el miedo, eran como corderos al matadero, completamente indefensos. Comillas, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué quieres? Te advierto, no te acerques aquí. El capitán David finalmente se dio cuenta de que algo iba mal. Los gritos asustados de fuera entraban ahora en la habitación. Rápidamente sacó la pistola que llevaba atada al cinturón, pero antes de apretar el gatillo, su brazo estaba torcido y roto. La astilla blanca de hueso atravesó la piel y expulsó mucha sangre. Un dolor agudo lo golpeó y el capitán David cayó de rodillas, incapaz de evitar llorar a gritos, intentando alertar a los guardias fuera de la puerta. Lo siento, no he controlado mi fuerza. Luke se disculpó sin sinceridad. Mirando al capitán David, que seguía moviendo su cuerpo hinchado hacia atrás, no había fluctuación en su corazón. Gracias a la experiencia que aprendió pintando casas con el tío Frank, Luke no tenía ninguna carga psicológica ni de sangre ni de muerte.
No malgastes tu energía. Los soldados del campamento o bien fueron a ver a las strippers o lloran de terror. Los guardias de guardia también fueron atendidos. Comillas. Dijo débilmente. Todo el campamento, incluidos los cuarteles inferiores de la Policía Marina, el Departamento de Construcción, el Departamento de Municiones, el Departamento de Salud, la Autoridad Portuaria y el almacén. Hacía tiempo que se había derrumbado bajo el ataque repentino de los comandos aulladores contra miembros de la mafia. Incluso patrulleras, dragaminas y embarcaciones de apoyo logístico fueron eliminadas por una banda de descarados invasores de la mafia en nombre de las recompensas para los soldados del Capitán David. No es solo el gas del miedo de Scarecrow, sino bebidas con algo especial. Beberla incapacitará a cualquiera, incluso a elefantes. Este incidente demostró que el ejército italiano, sin ninguna vigilancia, era lo suficientemente laxo como para ser controlado por una banda de la mafia. Comillas, déjame ir. Por favor, señor Corleone. El capitán David suplicó e incluso cambió su dirección. Por supuesto, te dejaré ir. Matar prisioneros es un comportamiento inhumano. Luke se encogió de hombros. Simplemente soltó su fuerza y hizo que el desafortunado capitán frunciera el ceño. No tengas tanto miedo, capitán David. No soy el diablo. Los ojos del capitán David estaban llenos de miedo. Luke no es diferente del diablo en su corazón. ¿Cómo puede una persona normal romperse el brazo como si estuviera rompiendo palillos? Además, también sentía que la otra parte no hacía ningún esfuerzo. Quédate aquí y no intentes hacer tonterías. No puedes informar a las tropas de guarnición en otros campamentos porque ya hemos destruido la estación de radio y también cortado las líneas telefónicas. Luke miró detenidamente al capitán David, luego se acercó y recuperó el collar de perlas. Y el otro collar de ágata verde. Era una falsificación preparada por Alessandro. Luke empujó la puerta de la sala de reuniones y escuchó lejanos gritos de horror fuera. El gas del miedo transformó instantáneamente a los soldados navales italianos en frágiles bebés. Fueron arrastrados a la oscuridad por el gas del miedo, y las visiones más aterradoras aparecieron en sus mentes, destruyendo su voluntad. Los gritos de miedo resonaban bajo el cielo nocturno. Sin embargo, el leve ruido que salió fue engullido al instante por el sonido de las olas golpeando las rocas. Un grupo de mafias irrumpió en masa, usando hachas o pistolas, matando sin piedad a todos los guardias que patrullaban a la vista. Simple y decidido. Fue una redada silenciosa. Luke se alzó en lo alto, mirando las flores ensangrentadas que florecían en la noche, y dibujó una sonrisa satisfecha en sus labios. Para mañana, la mitad de Sicilia caerá en sus manos. 39, capítulo 039. Ten cuidado, camino arriesgado por delante, y... Cuando salió el sol al día siguiente, Sicilia mantuvo el ritmo de su vida cotidiana. El pequeño cambio fueron los rumores de que Malena se subió a la cama de un comerciante prominente, el accidente del alguacil y las strippers en el campamento naval. Este nuevo cotilleo proporcionó a los habitantes del pueblo muchos temas de conversación en la mesa. Mientras las fuerzas aliadas no lanzaran un ataque de bombardeo a gran escala, mientras no sonara la alarma de defensa aérea, Taormina estaba tranquila. La luz del amanecer brillaba sobre el pueblo en el horizonte. Luke saltó de un jeep y volvió al Hotel Valchiria. Se quedó despierto toda la noche, pero seguía de buen humor. Comillas, que los hombres de Alessandro vigilen con atención y no causes problemas. Antes de entrar por la puerta, Luke indicó. El Dum Dum Dugan que acompañaba asintió para mostrar su comprensión. En este momento, nadie debería cometer errores. Tras una noche de incursiones y limpieza, el campamento naval quedó completamente bajo el control de los comandos aulladores. Desde el coronel Bonino hasta los reclutas más jóvenes, todos fueron tomados prisioneros por el comandante superior. Según el informe de Alessandro, tras un recuento de la lista, había más de 500 oficiales de todos los rangos, junto con los nuevos reclutas y marineros. Algunos inhalaron demasiado gas del miedo, causando trastornos mentales e incapacidad total. Otros querían resistir, pero fueron neutralizados por la mafia, que irrumpió en el campamento por detrás. En una palabra, solo unas 420 personas sobrevivieron y se convirtieron en prisioneras. La mafia los encarceló a todos en los barracones y almacenes en lotes y bajo su cuidado. Manelli envió un mensaje a través del único transmisor conservado en el campo, diciendo que los buques navales necesitan mantenimiento y no participarán en patrullas ni en asuntos de defensa durante un par de días. Nadie se enteraría de que este campamento naval había caído en manos de los aliados durante ese tiempo. Como la sombra bajo las luces.
Nadie pensaba que hubiera un equipo secreto audaz que se colara en el corazón del eje, listo para asestar un golpe fatal. En cuanto a los prisioneros en el campo naval, ¿habrá algún problema? Luke no se preocupó por ello. Mientras la mafia proporcionara comida a los soldados de la Marina italiana, serían tan obedientes como animales domesticados. Durante toda la Segunda Guerra Mundial, la fuerza de las tropas italianas estuvo presente, pero no estaban dispuestas a luchar y su voluntad era extremadamente baja. Querían huir al ver las tropas de otros países, aunque tuvieran ventaja numérica. La más interesante fue cuando el ejército italiano se enfrentó al británico. El primero quería seguir la práctica habitual y simplemente rendirse. Como resultado, estos últimos parecían cansados de este tipo de luchar sin luchar, no solo rechazando la rendición de Italia sino también ejecutando a 2 oficiales de enlace. Esto enfureció a los oficiales italianos, que llamaron a sus soldados a contraatacar y derribaron al confiado ejército británico. Se puede decir que esta batalla fue la más valiente de Italia. Si yo fuera el Führer, me temo que yo también me sentiría desesperado. ¿Qué clase de compañeros eran todos estos? Luke apartó sus pensamientos superfluos y volvió a su habitación. Buenos días, señor Corleone. La hermosa Malena estaba sentada en la mesa. Parecía que acababa de bañarse, se recogió el cabello negro ondulado hacia atrás y su pijama de encaje beige no podía cubrir su orgullosa figura. Al mirar hacia abajo, esas largas y rectas piernas pisaron la alfombra, añadiendo una aura seductora. Era, sin duda, la mujer más hermosa de Sicilia. Un vestido corriente por sí solo bastaba para que muchos hombres se volvieran locos por ella. Luke apartó la mirada con calma y se sentó a la mesa. Comillas, ¿esto es para mí? Tengo un poco de hambre. Comillas. Cuando vio la pasta de marisco en la mesa, la tomó sin formalidades. Sorbo. Sorbo. Tras una lluvia de sorbos, Luke miró a Malena, que le miraba sin ver, y preguntó, comillas, ¿hay algún problema? Ya he dado un bocado. Dijo Malena en voz baja. Ya no desconfía tanto de Luke como antes. En cambio, se relajó y dejó de ser demasiado formal. En cuanto a las razones detrás de este cambio, la propia Malena no podía saberlo. Lo siento mucho, he estado ocupado toda la noche. Dijo Luke con poca sinceridad. Por cierto, puedes llamarme Luke. No hace falta que me llames Corleone. He pedido a Cosa que envíe a tu padre a Palermo, donde podrá entrar en el mejor hospital de Sicilia para tratamiento y recuperación. Comillas. Gracias, señor Corle. Luke. Malena, que antes parecía triste, tenía una sonrisa de alegría en el rostro. Sostenía un vaso de leche caliente en las manos, y su voz mostraba gratitud. Pensando en el accidente que le ocurrió a la gente y luego en los arreglos adecuados para su padre. Malena sintió alivio, y los días que pasó en el hotel fueron los más relajantes que había tenido nunca. No tener que preocuparse por las mentes codiciosas de los hombres ni por las maldiciones feroces de las mujeres. No seas tan educado. Por cierto, probablemente mañana me vaya de Sicilia. Cosa te llevará a casa entonces. Comillas. Dijo Luke como si le fuera indiferente. No te preocupes, Malena. Nadie te va a acosar en este pueblo pequeño. Ya se lo he dicho a Cosa. Comillas. La sonrisa que apareció en el rostro de Malena se congeló por un momento. Sí. Te deseo un buen viaje. Comillas. Dijo la hermosa mujer con gran reticencia. Malena no dijo mucho. Pronto se levantó y volvió a su habitación. Los labios de Luke se alzaron, mirando a la elegante figura que se marchaba apresurada. Está esperando a que llegue la noche. El resplandor posterior del crepúsculo se fue hundiendo poco a poco en el mar. Malena no salió del dormitorio hasta la hora de la cena. Luke simplemente hizo las maletas. Mañana ya no sería Vito Corleone, sino el capitán Steiner de Berlín, que ganó la Cruz de Hierro. 40, capítulo 040. Ten cuidado, camino arriesgado por delante, y... El reloj de la pared se deslizó hasta las primeras horas de la mañana, y Luke, que seguía despierto, oyó un ruido en la habitación contigua. Luego empujó cuidadosamente la puerta y alguien estaba de pie en la entrada del segundo dormitorio. La respiración se aceleró aún más y el sonido de un latido era evidente. Tumbado en la cama, Luke casi podía convertir la información que ella recibía en su mente en imágenes dinámicas gracias a la superescucha. De pie tanto tiempo. ¿No vas a entrar? Justo cuando Malena se estremeció y estaba a punto de darse la vuelta, la puerta se abrió. Luke, vestido con una túnica, preguntó en tono burlón. Si quieres despedirme, parece un poco pronto. En el salón tenuemente iluminado, solo entraba la brillante luz de la luna por la ventana.
Luke dio un paso adelante, casi pegándose a Malena. Esta última levantó la vista, su cuerpo encantador temblando, y un rubor apareció en su hermoso rostro. Como las nubes ardientes de Sicilia al atardecer. Pensé que no vendrías. Luke hizo un movimiento y enganchó la barbilla de Malena con los dedos. ¿Comillas que habrías hecho si no hubiera venido? Malena intentó evitar la mirada agresiva de Luke, pero no lo consiguió. Entonces, habría venido yo. Malena, no soy el señor Corleone decente que imaginas. Tengo una naturaleza muy posesiva y me gusta tomar lo que me gusta para mí. Soy más un villano que la mafia, y codicio tu belleza más que a los hombres del pueblo. Los dedos de Luke recorrieron los labios rojos de Malena, y su otro brazo rodeó la cintura delgada y la acercó con fuerza. Malena sorprendentemente no se ofendió por la confesión de Luke. Quería decir algo, pero Luke tapó sus labios rojos y carnosos. Fuera de la ventana, la oscuridad de la noche se hacía cada vez más profunda. Después de toda una noche de hacer el amor, Luke se despertó renovado al día siguiente. Cuando se levantó, no pudo evitar tener una idea extraña. ¿Cómo logró Superman del estudio de al lado el acto de reproducción biológica con su novia, Lois Lane? Por ahora, si no consideraba la combinación entre kryptonianos y terrícolas, habría algún problema. Alguien que pudiera llevar una aeronave de cientos de toneladas, con una densidad muscular firme que ni siquiera las armas pesadas podían penetrar. ¿Un cuerpo tan acerado, no rompería a Lois Lane como si fuera una muñeca hinchable? Luke entró en el baño con esta pregunta inexplicable. Para ser sincero, se suponía que era un ejercicio agotador que obligaba a los hombres a esforzarse al máximo y consumir su fuerza física. Para él, que había cargado la carta de Superman, era un poco demasiado complicado. Controlar su fuerza fue especialmente una gran prueba de habilidad. Esto es solo de los civiles de LV1. Si desbloqueara una carta de nivel superior, Luke podría considerar convertirse en un superhéroe abstinente sin tocar al sexo opuesto. Ser excesivamente adecuado no era realmente placentero. Murmuró Luke en voz baja. Simplemente se sentía como un conductor implacable durante todo el proceso. Comillas, volverás tumbado en la cama. El rostro de Malena seguía siendo algo encantador. Miró a Luke, que se estaba cambiando y preparándose para marcharse. Preguntó débilmente. Malena no sabía si lo que había hecho estaba bien o mal. Pero no hay duda de que la llegada de Luke la liberó de su trágico destino y le dio una sensación de seguridad sin precedentes. Es como un rayo de sol que se lanza a un mundo sombrío lleno de niebla. No te preocupes, pronto escucharás mi nombre extendido por toda Sicilia. Ya casi debería haber vuelto para entonces. Luke inclinó la cabeza y besó la frente suave de Malena. Aunque es bueno estar en un hogar tranquilo, también era importante dar el primer paso en su futura carrera. El Capitán América solo derrotó a Hydra y Cráneo Rojo y creó una oportunidad para que los aliados ganaran la guerra. Fue aclamado por el ejército estadounidense. En los siguientes 70 años, Steve Rogers se convirtió en una leyenda conocida, y había muchos aficionados como Coulson. Tras recuperarse del glaciar y descongelarse, naturalmente ocupó un puesto destacado tanto en S.H.I.E.L.D. como en Los Vengadores debido a su estatus especial. Ese era el papel de la reputación. Siempre en las alturas dominantes de la moralidad. El gobierno federal y los superhéroes le darían el debido respeto. Entonces ten cuidado, te esperaré. Malena asintió dulcemente, como una gata vaga. No creía que fuera mentira, y no sabía qué grandes cosas haría ese hombre para que su nombre se difundiera por toda Sicilia. Simplemente creía que Luke volvería. Comillas, mañana a las 3:40 de la tarde, las tropas aliadas desembarcarán. Lucas puso seriedad, miró a Alessandro y dijo, cosa, haz esto bien y te convertirás realmente en la persona más respetada de Sicilia, quizá incluso de Italia. Comillas, el alcalde, el primer ministro, incluso Mussolini. Todas estas personas poderosas que una vez te despreciaron se inclinarán ante ti y te llamarán señor. Comillas, lo haré. Capitán Cavill. El líder de la mafia estaba tan emocionado que su voz temblaba. Es la primera vez que llama a Luke por su nombre. Después de todo, Vito Corleone ya era cosa del pasado. La identidad del capitán Steiner, el enviado de Berlín y receptor de la Cruz de Hierro, tampoco se esperaba que durara mucho. Lucas dividió sus tropas en dos, como se había planeado inicialmente. Llevó a Dum Dum Dugan, que le acompañaba, y embarcó en un barco rumbo a Roma. Hitler dijo una vez que los uniformes militares debían quedar bien, para que los jóvenes se unieran al ejército sin dudarlo. Luke tenía que admitir que había algo de verdad en sus palabras.
Se vistió con un uniforme de capitán a medida, se miró en el espejo. Los broches, charreteras y pulseras están adornados con la indumentaria negra, y llevaba un gran sombrero de ala con un emblema de águila bicéfala plateada en la cabeza. Lleva un abrigo central de lana por fuera y un par de guantes de piel de becerro en las manos. Esta vez, Luke, con el rostro joven y profundamente contorneado, parece un apuesto y agudo oficial militar nazi superior. A partir de ahora, soy el capitán Steiner, el enviado de Berlín. Nací en una familia militar en Alemania y me uní a las siguientes. Soy el confidente de Heinrich Luit Paul Himmler. El propósito de este viaje a Roma es entregar las órdenes del Führer. Comillas. Luke repitió su identidad a Dum Dum Dugan. Entendido, este último comentó en silencio. Están a punto de infiltrarse en territorio enemigo y capturar vivo a su líder. No hay lugar para la descuidada con los detalles. Gracias por ver el video completo. Si quieres ver más historias, suscríbete a Master Novelas y déjanos un like.